Hola, ¿se escucha bien? Vale, perfecto. Bueno, ¿se escucha, no? No, és que no hemos hecho la prueba. Bueno, primer de tot, merci per venir aquí a aquest acte del grup de periodistes Pi Margael. Merci per la vostra presència. Merci al Centre CIC Fort Pienc per la seva amabilitat i posar-nos per un lloguer bastant mòdic i bastant raonable les seves instal·lacions a la nostra abast. I merci perquè un dia laborable aquestes forces estar aquí té el seu mèrit. I merci a aquesta magnífica mesa que ve a parlar i a debatir sobre la tertúlia política a Catalunya. El títol que hem posat, el 3+1 és més que 4 contra 1, és perquè a vegades molts d'aquests senyors no només són 3 contra 1, o sigui, tres tertulians no nacionalistes, indepes, sobiranistes, com voleu dir, contra un constitucionalista, unionista, gent que estima Espanya o altres sinònims que podeu trobar, sinó que a vegades l'1, que és el presentador, s'apunta a la festa i llavors no és 3+1 contra 1, sinó que sembla 6 contra 1. I per això vam a parlar una mica sobre la realitat de la tertúlia política a Catalunya en els últims anys i com ha evolucionat. La dinàmica serà bastant dirigida, o sigui que començarà a fer preguntes, al final faran el que els doni la gana, però jo intentaré que com a mínim les contestin, i al final, més o menys d'aquí uns 50-55 minuts, si voleu preguntar, són tots vostres. La idea és parlar de tertúlia política i parlar de mitjans de comunicació. O sigui, no volem reproduir una altra tertúlia de política, perquè per això ja tenen els seus altaveus, van a les televisions, van a la ràdio, són persones realment molt conegudes i que ho fan molt bé. Però avui el que volem parlar és de comunicació, sobretot de comunicació i sobretot de mitjans públics. Com moltes vegades els mitjans públics s'han transformat no en un canal per intercanviar idees, sinó en un canal de propaganda i que les persones que van a defensar una altra realitat es troben que no poden, o sí poden, perquè estos dos senyors i dos senyores tienen, digamos, mucha capacidad dialéctica i no es rendeixen mai, però clar, li han de posar moltes ganes i li han de posar molt art, perquè a vegades contrarrestar el 3 contra 1 no és fàcil. Home, són prou coneguts, Jordi Cañas, Joan Ferran, Esperanza García, Andrea Mármol, són persones que ja les teniu, diguem-ne, vistes de les batalles que cada nit podem trobar a les ràdios i cada matí i a les televisions. I, bueno, jo començaria, si us sembla correcte, una pregunta per tots quatre, que seria, ¿cuál es la tertulia política en un medio català, la que trobo que és més plural i la que trobo menys plural? Jordi. Ya no veía tantas ahora, ya se me han olvidado los micros. Yo un día recuerdo que hacíamos una valoración sobre un informe del CAC que estaba buscando argumentos para denunciar a determinados opinadores públicos en España, en medios de comunicación españoles, en Intereconomía, entre CTV. Y estaba el Lopáger allí y le dije en aquella intervención, digo, mira, las tertulias en la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales hay soberanistas, había, nacionalistas, soberanistas, independentistas y tronaos. Y básicamente ese es el perfil. Es decir, porque es que no hay tertulias en Cataluña, o hay muy pocas. Las pocas que hay están concentradas en la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, algunas en RACU y Buit TV, pero en general están concentradas en la televisión y la radio públicas. Y ahí hay una voluntad de silenciar una parte de la ciudadanía, no solo los de 3+1. Aquí se silencia el pensamiento crítico. Aquí tenemos a Miquel Jiménez. No es una cuestión de soberanistas, independentistas, frente a unionistas, como nos llaman. No, es aquella gente que es vocera del relato oficial, del régimen, y aquellos que tienen un pensamiento crítico. O sea, por suerte, no es una cuestión entre unos y otros, es una cuestión entre algunos y el resto. Entre aquellos que tienen un pensamiento crítico, incluso dentro del sector nacionalista o independentista, o no procesistas van todos a una, y los demás. Ese es el verdadero drama, porque si fuera solo una cuestión de unos y otros o una cuestión de partidos políticos, estaríamos dentro del juego habitual de quien tiene el poder, pues determina, selecciona. ¿No? La televisión española pasa también. O sea, estaría dentro del juego habitual de lo político feo, que tenemos que intentar superar como democracia. Tenemos que mirarnos en el espejo de otras televisiones, la BBC, siempre se pone como ejemplo, pero es cierto.
televisiones públicas que son independientes e intentan ser un reflejo plural de la composición política, social de su país. Pero aquí no es esto. Aquí es unos que secuestran unos medios del conjunto de ciudadanos porque quieren, a través de ellos, pues, concienciar a la ciudadanía. Y por suerte, entonces, el debate ya es otro, no es el político, es un debate de ideas, es un debate de democracia. Para aquellos que quieren hablar tanto de democracia, ¿no? Entre aquellos que piensan de una forma y aquellos que creen que el pensamiento crítico es algo imprescindible en una democracia. Y para eso tienen un reflejo en los debates públicos, un reflejo en las personas que son portavoces de esa pluralidad de una sociedad, ¿no? Por lo tanto, yo no entraría en... La pregunta es buena, es acertada. De hecho, me has contestado 4 preguntas seguidas, pero bueno. Pero dime, ¿no hay ninguna que sea especialmente plural y alguna que sea... Pues ahora, como yo voy a la de Puní, te diría yo la de Puní, es más plural. Vale, es una respuesta. ¿Y la que menos? Las que es por televisión. La que menos, pues vamos, cualquiera de acá arriba es... Bueno, matins o divendres, estas son miel, esto es canela fina. O sea, divendres eso es norcoreana de televisión. No hay nadie del máster de Norcorea de Televisión que haya venido, porque sabéis que hay un máster en Corea del Norte que envían aquí a sus técnicos y productores a aprender de cómo se controlan los medios públicos. Ahí lo intentaban, pero no llegaban. Y alguien, yo creo que el CAO de Venós les informó y envían aquí a unas personas a que se formen a cómo controlar los medios públicos. Divendres es lo más. O sea, en divendres los norcoreanos se quedan, todos con el mismo corte de pelo, crean y dicen, ostras, ¿y de aquí puedes pasar a tener un alto cargo en la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales? Date, divendres. Eso es lo más. Y si está Xavier Salamartín, ya lo rematamos. Joan, pues la misma pregunta y si quieres hacer una valoración previa como Jordi, tú mismo. Bueno, es complicado seguir el hilo ahora de Jordi Cañas porque ya te coloca en un espacio ya realmente norcoreano, ¿no? Mirad, yo no sé si hay realmente tertulias que sean absolutamente plurales, o sea, que conformen un discurso en los cuales pues, se puedan representar gentes muy distintas de este país. Yo creo que el país, me vais a permitir la expresión, está un poco enfermo. ¿Está enfermo? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que es muy difícil encontrar una tertulia o un periódico o un medio de comunicación donde la pluralidad sea, por decirlo de alguna forma, proporcional. Y esto es muy complicado. Es muy complicado porque yo creo que este país se ha sumergido en una dinámica de ver la realidad y de ver el entorno, de ver la política, de ver la sociedad, donde la hegemonía del discurso está decantada hacia un determinado espacio. Y esto repercute luego en los medios de comunicación, en los tertulianos que se invitan y en los articulistas que hacen columnas en los periódicos. Claro, tú puedes ver una tertulia de Catalunya Radio o de TV3, pongamos por caso, porque tú has sacado el tema, donde hay gente, distintos matices del soberanismo, del nacionalismo y alguna persona que da el toque distinto, que es el que sirve para justificar la presencia de los otros tres. Así que cuando hablamos de 3 más 1, muchas veces son 3 de la misma corriente de pensamiento con matices y el 1 que es el muñeco donde todos le van a dar trompazos en esa tertulia. Ocurre lo mismo, cuando digo que es un problema de país en estos momentos, ocurre también lo mismo en algunos medios de comunicación escritos o en otras emisoras de radio y tal. Tú ves algunos periódicos de gran tiraje, en nivel de Cataluña concretamente, donde puedes identificar a un columnista que es de una tendencia, del otro, que tiene una sensibilidad, una de la otra, pero mayoritariamente el hilo conductor es el de la hegemonía de lo dominante que ocurre aquí. Claro, yo cuando me han dicho, dime una tertulia donde haya gente de tutti colore y sea tutti frutti, pues yo pensaba en la que hacía cuando iba con Jiménez y con Cañas Catalunya Opina, porque nos ponían uno de cada cesta, nos dejaban decir lo que quisiéramos, no se permitía ningún tipo de presión exterior o se hacía últimamente en Radio Badalona, que estaba bajo la dirección, en aquellos momentos, de Tele Badalona, que estaba bajo la dirección del Partido Popular.
Y he de decir que bajo el dominio político de una ciudad del Partido Popular, yo iba a la tertulia donde había gente de Esquerra Republicana, donde iba Spot, donde iba gente muy variada, donde iba gente de Izquierda Unida, de Iniciativa, y todos, además, de una forma absolutamente proporcional, y el conductor del programa dejaba, iba Segura también, dejaba que la cosa fluyera. Pero bueno, dicho esto, yo no me quiero alargar. Lo que sí quería constatar es que en estos momentos el país tiene una presión global de hegemonía mental muy vinculada al nacionalismo y a un determinado catalanismo independentista, que no otra cosa, que es el que marca muchas veces el rumbo, la discusión, la gente que ponen, etcétera, etcétera. Incluso, os diré una cosa y con esto acabo, Sergio. En algunas tertulias que han querido poner el socialista Guinda, porque pues había el del Convergencia o el de Esquerra Republicana o el soberanista de turno de las 1000 formas de ser soberanista que hay en Cataluña en estos momentos, resulta que el que a veces iba del socialismo era precisamente del sector más afín a estos sectores que tienen una percepción de Cataluña rayando, tocando el soberanismo. No iban gente del Partido Socialista que tiene una visión del Estado, llamémosle más federal, constitucional, llamémosle constitucional. No, 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 no. Iban señores que discutían sobre el derecho a decidir, sobre todas estas cuestiones. Y con esto vuelvo al inicio y aquí sí que acabo. Hay una hegemonía flotando ahí que muchos que actúan en los medios y que trabajan en los medios de comunicación no se pueden desprender de ella. ¿Por qué? Porque el ambiente, la atmósfera que hay marca un poco el rumbo. ¿Pero no te has mojado? ¿Tertulia más y tertulia menos? ¿De La, que ves por la tele? la tertulia más os he contado, la del Carlos Fuentes. ¿Y la de menos? La menos, pues a veces algunas de estas del 324 que te echan para atrás. Yo he visto a veces tertulias del 324, no ahora, sino ya de hace meses, de un año o dos, con una persona que era el que recibía todos los golpes y 3 periodistas de la órbita nacional independentista dándole trompazos al de turno, ¿no? Y con otro tema, cuidado, no lo descuidéis esto, los medios de comunicación, además de los invitados, trabajan sobre los temas. Tú dime qué tema pones en la televisión y yo te diré hacia dónde derivo. Por ejemplo, si ayer en la televisión catalana, en TV3, había un profesor hablando de educación, acabó haciendo un mitin independentista y aquel señor venía a hablar de la ley de educación. Oiga, por favor, ¿hablamos de la ley de educación? Hablemos de esto. ¿Estamos retransmitiendo un partido del Barça? Muy bien, pero que el señor locutor no me diga que el minuto 17, 14, como siempre, la gente grita independencia. Porque esto quiere decir que hay un ambiente, una atmósfera que permite que esto ocurra. Y esta atmósfera es asfixiante. Y la gente que denuncia esta atmósfera tiene problemas. O no lo invitan, o le llaman butiflé, o le insultan por la calle, o le dicen cualquier otra cosa. Esperanza, tu turno. Que creo que tienes mucho que decir. Bueno, básicamente porque yo he sido, digamos, la cuota de la eximente completa de tener una mesa con... Creo que os habéis quedado cortos, ¿eh? A veces, muchas veces son 4 o 5, más el presentador que no modera, sino que pega la ayudita, ¿no? Pero a mí me gustaría que esto tampoco no fuera una mesa de lamentos y reproches, sino todo lo contrario, una mesa de exigencia, una mesa de explicación de qué es lo que pasa y de por qué cuando en una sociedad... Tranquilo que te voy a contestar. Es que hay muchas, ¿Por qué cuando en una sociedad los medios de comunicación, especialmente los públicos, creo que los privados todos queremos la libertad de empresa y por tanto cada medio de comunicación decide su editorial y por tanto exigencias pocas en cuanto a libertad de empresa, pero sí en lo público? Entre otras cosas porque cuando hablamos de los medios de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, aparte de que están pagados por todos, nos encontramos que, bueno, pues que forman parte de la construcción de un relato de lo que pasa en Cataluña, de lo que pasó en Cataluña y de lo que debe de ser en el futuro. Y si no entendemos que eso es una herramienta más para construir relato, difícilmente podremos analizar solo las tertulias, ¿no? Lo decía muy bien Oms cuando era preguntado en la legislatura pasada, no sé si Jordi pudo tener la oportunidad de verlo, cuando a Oms se le preguntaba sobre la política comunicativa del Govern con respecto a los medios de comunicación, tanto los públicos como los privados subvenciones, suscripciones, etcétera, una de las cosas que decía es:
mire, para nosotros como gobierno es importante controlar el relato. Pues ya está. O sea, más claro imposible. Controlar el relato. Y esa es la función que cumplen algunos medios de comunicación, todos los medios de comunicación públicos en Cataluña. Es decir, la ley que les regula, que es servicio público, información plural, etcétera, etcétera, pues queda relegada pues, a un segundo lugar. Si además le añades la propia creación, es decir, Pujol, construim nació, pues ya lo tienes totalmente redondeado. Y si además te encuentras con que cuando hay vulneraciones continuas, que son estas tertulias, las tertulias al final sirven también para crear la opinión que no has podido crear a través de la manipulación informativa de los informativos. Acaba de redondear. ¿Por qué? Porque dices, bueno, los que hablan no son políticos, los que hablan son periodistas. Los periodistas normalmente son más libres. El problema es que cuando estás en una tertulia de esas características, tu libertad queda acotada a aquello que decida el presentador. ¿Por qué? Porque los temas van orientados a que difícilmente puedas salirte de la línea marcada. Y te puede salir muy difícilmente porque, entre otras cosas, tienes a 5 o a 4 más la pequeña ayudita del presentador. Si osas decir que el presentador ayuda, que esto me ha pasado a mí, en más de una ocasión te piden públicamente que lo retires, estando en antena, ¿no? Y tú no lo quieres retirar, porque no vas a retirar una afirmación que además está contrastada, comprobada y que simplemente con la descarga del vídeo y el análisis de las palabras, pues lo tienes ahí, ¿no? Entonces, bueno, es una situación un tanto incómoda. ¿Y qué te ha pasado? ¿Cómo te ha pasado esto? ¿Qué te ha pasado? Bueno, sí que me han dicho, es posible que no vuelvas. Y digo, pues si no vuelvo, no volveré. Pero yo, mientras esté en esta mesa, diré aquello que pienso. Ya está, es más que eso. Con respeto, si vosotros no podéis hacer una tertulia con alguien que opine diferente, ni nadie que destaque un hecho que es totalmente abusivo, que es que aparte de 4 o 5 también el presentador le echa un cablecito, pues mal vamos. ¿Cuál es la tertulia más o menos plural? Pues como para mí es importante la cantidad en muchas cosas, pero no siempre. Y la cualidad también es importante. Yo creo que plural en medios de comunicación públicos, no querría entrar en privado, no hay ninguna. Creo que ha habido alguna excepción, ¿no? Habéis señalado algunas, pues la de Badalona lo era. Yo creo que Barcelona Televisión también hacía un esfuerzo en tener una tertulia más o menos plural, pero a la Rambla, exacto. Pero a día de hoy yo no creo que haya ninguna. ¿Y la que menos ya puestos? Y, hombre, la que menos, yo que he sido ahí, la cuota de punch de boxeo, pues yo creo que el programa del 324 por la noche era tremendo. De Grasset, pero en aquel entonces no era Grasset. De todas formas, ahora me parece que se ha grabado más y Els matins de TV3 es tremendamente duro. Sí. Pues, Andrea. Vale, bueno, yo ya me empiezo mojando para que no me hagas la repregunta y al hilo de lo que decía Esperanza, yo tampoco llevo tanto tiempo, yo empecé en La Rambla, en BTV, justo cuando estaba a punto de acabar la emisión del programa, que en ese momento se lamentó bastante porque yo consideraba que sí que había un cierto repartimiento de cuotas que más o menos te permitía eso que llamamos tener a alguien entre los contertulios con quien más o menos te puedes entender o a quien a lo mejor de algún modo no tienes que darle todas las explicaciones que normalmente das. Aquí se han dicho varias cosas, por seguir un poco el hilo de lo que se decía. Yo creo que hay dos debates. Hay un primer debate de que cuando hablamos de pensamiento crítico hablamos de aprovechar la presencia de periodistas, porque al final todos somos periodistas, abogados o en medios, para contribuir al debate público que debería ser para aquello que nos exponemos a ir. Ese debate es uno y está bien, pero entonces probablemente yo no sería tertuliana de ningún medio porque yo no soy experta prácticamente en casi nada, también por una cuestión de edad, por una cuestión generacional, y veo a muchísima gente en esta sala que haría mejor de tertuliana que yo. Quiero decir que al final tienes que preguntarte también por qué vas o no a una tertulia, porque se supone que como periodista analista haces un seguimiento de la actualidad que está más o menos, o lógicamente tiene matices y tiene opiniones, porque todos somos partidarios y partidistas, ¿no? Entonces, dicho lo cual, pues tenemos que pensar que es eso, estamos en tertulias de actualidad. Y ahí viene un poco la cuestión, el problema, porque claro, a mí si se me pregunta, ¿una tertulia es plural o no? Claro, yo la pregunta que me hago es ¿qué quiere decir que una tertulia sea plural? Porque para mí el problema a menudo no es tanto los contertulios con los que compartes el programa o sus opiniones, porque al final pues hay que partir de la base que son tan legítimas como las que puedo tener yo, aunque a veces te dé rabia reconocerlo cuando son muchos más en determinadas cuestiones.
Lo que pasa es que yo no considero una tertulia, o por lo menos yo no me he encontrado, yo también llevo poco tiempo, como una especie de trinchera. Se puede convertir en trinchera en función de la temática, que es lo que señalaba Esperanza García. A veces los medios pues tienen una agenda o un relato, si se le quiere llamar así, que también lo tienen, y es muy potente porque en base a ello pues lo que te encuentras, ¿no?, es que se imponen una serie de temas que aquí pues en las tertulias catalanas llevan siendo los mismos desde hace ya varios años. Yo cuando escuchaba las tertulias porque era estudiante de periodismo y no sabía que yo iba a acabar ahí, pero ya las escuchaba, hablaban prácticamente de lo mismo de lo que se habla ahora. Que es el tema nacional y que está bien que se hable porque ocupa una parte importante de la actividad política, pero el problema viene cuando es siempre esa cuestión, porque entonces sí que si miramos esa proporción siempre hay uno o dos o los que sean, pero que estás en franca minoría. Pero el problema tampoco es solo ese, sino que por eso yo creo que la falta de pluralidad hay que mirarla también en función de cómo y ahí sí que tienen responsabilidad los medios más que los contertulios, y no quiero defenderme de nada ni defender a mis compañeros, es sencillamente que si estamos hablando de que Rudalías no funciona, que es un tema estrella que he comentado como 5 veces en el último mes, es el tema estrella Rudalías. Si hablamos de por qué no funciona Rudalías, no estamos hablando de un conflicto entre Cataluña y el resto de España, estamos hablando de un conflicto de Rudalías. Pero claro, si a ti se te plantea así y tienes un turno de palabra después de que todos tus contertulios prácticamente hayan dicho aberraciones del Estado español, prácticamente que el Estado español es responsable de las muertes de Rudalías, claro, a ti ya ahí de alguna manera tienes que posicionarte. Entonces eso acaba pareciendo que la tertulia sea poco plural. Pero insisto, a lo mejor la solución, claro, a lo mejor es que la solución sería que fuera gente que realmente conoce o no el sistema de Rodalías, porque el problema, sobre todo, insisto, es que no se puede hablar con franqueza, y así es imposible, pues claro, siempre vas a aparecer en minoría, que es lo que decía Jordi o Joan, que a veces acaba pareciendo eso. Si hay una persona que siempre está en franca minoría y que, como decía Esperanza, justifica la presencia de las otras tres, al final, pues si ha de ser siempre así, al final parece que es casi mejor no asistir y que sea un monólogo, pero porque claro, pues si yo voy a ser una persona extravagante porque solo se me pone temas para que yo despunte como, bueno, claro, normal, ¿no? O sea, hay locos, viven entre nosotros, ¿qué vamos a hacer? Claro, esa no es la cuestión. Entonces yo creo que para analizar si una tertulia es plural o no, a pesar de que lógicamente hay que mirar qué piensan los contertulios, hay que ver también de qué se habla en las tertulias. Y claro, si se habla solo de la cuestión nacional, efectivamente las tertulias yo creo que dejan bastante que desear en cuanto a la pluralidad o la disparidad de opiniones. O sea, luego cada uno tiene matices, pues, no sé, se hablaba de, no sé cómo lo ha dicho el socialista, ¿cómo lo has dicho, Joan? No, ya eres puto de la tertulia. Hay anécdotas, no, pero sin ofender a nadie, porque no es cuestión de decir nombres ni nada, pero es verdad que a menudo a veces sucede que con personas que más o menos puedes o no compartir la visión del problema territorial español, por llamarlo de alguna manera que no ofenda a nadie, a veces tienes casi más complicidad con un independentista honesto que con alguien que parece que constantemente quiere acusarte a ti de algo. Pienso que también anécdotas tenemos todos. Yo no he protagonizado ninguna picabaralla en Noticias de momento, pero bueno, no lo descarto. Bueno, Xavi, está pidiéndolo, ¿eh? No. Bueno, la verdad es que ya habéis contestado buena parte de las preguntas, pero bueno, brevemente, porque más que nada, lo voy a hacer más que nada porque hacer unas cuantas preguntas más y para que nos dé tiempo un poco de todo. Todos habéis mencionado más o menos que al final, los medios, sobre todo en los medios públicos, las tertulias no están como servicio público para debatir, para intercambiar ideas, sino que están para vender un relato, y vosotros habéis estado, digamos, como una especie de excusa o una especie de comodín para permitir que este relato pues siga avanzando. ¿Pensáis, o sea, qué es lo que habría que hacer para conseguir que los medios públicos volvieran a ser en Cataluña medios públicos y no medios al servicio de una causa? Sé que es muy complicado, pero breve. No, es que lo que hay que hacer es... A ver, ¿esto es un error? No. ¿Esto es una mala praxis periodística? No. ¿Es un problema de planteamiento? No, es una estrategia. Hombre, es que esto no es un problema. Esto es una estrategia. Entonces, ¿cómo cambiarlo? Bueno, pues que pierdan las elecciones, pero bueno, yo no quiero esperar a eso. Bueno, podemos esperar a eso, pero bueno, mientras tanto hay que seguir denunciando que esto no funciona. Oye, que esto es una democracia, hombre, que esto no es un régimen. Que esto es una democracia. No es un régimen.
Entonces no se puede uno esperar, no, ¿cómo llega? Bueno, pues ganando las elecciones, sí, coño, claro, largo me lo fías, amigo. O sea, llevamos 40 años así. Oye, vamos a ver, en los años 90, los puyolones hicieron era el programa 2000. ¿Sabes? Y aparte lo publicaron, porque como no se están de nada, porque son así de descarados, era el programa 2000, ¿no? Que era la estrategia diseñada para introducir el nacionalismo en todos los ámbitos. Y había una relación, ¿no? Donde, pues, en colegios profesionales, bla, 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 y en los medios de comunicación. Y lo pusieron negro sobre blanco. Solo hay que ir a Internet y entonces se entiende todo. Es como en la piedra Rosetta. Tú ves unos dibujitos en la pared y dices, coño, son muñecos. Y tienes la piedra Rosetta y lo ves en griego y dices, coño, pues no. Es el faraón Ramsés, claro. Entonces, la piedra Rosetta de lo que pasa en Cataluña en los medios de comunicación, ¿cómo se llama? Programa 2000, de Pujol et Company. ¿Vale? Compañía. ¿Vale? Piñol o como demonios se llamen ahora. Y ponía medios de comunicación, ¿no? Objetivos. Lograr que... En catalán, pero lo digo en castellano porque... Lograr que los medios de comunicación públicos dependientes de la Generalitat sigan siendo unos transmisores eficaces del modelo nacional catalán, ¿vale? Para ello se utilizará y difundirá de forma clara los conceptos relativos a la identidad nacional catalana. Ya lo tenemos. Los medios de comunicación tienen un objetivo. Difundir la identidad no catalana, nacionalista e independentista. Porque estos se apropian de los conceptos comunes y globales y muchas veces nosotros mismos los reproducimos su semántica tóxica y venenosa. Se apropian de todo para conseguir un objetivo que es una Cataluña independiente y mentalmente nacionalista. Punto E. Este era el punto 4. Imaginad, había 3 antes y creo que hay como 8 después. Punto E. Difusión del contenido de líneas de sensibilización elaboradas para el ámbito de pensamiento. Creación del estado de opinión nacional. ¿Cómo se crea un estado de opinión, queridos amigos? ¿Cómo se crea? Controlando la información, controlando las noticias, la temática y, puntos suspensivos, los opinadores. Los que transmiten la opinión. Porque, claro, si tú tienes... Esto es como los dioramas, ¿no? Sabéis que se veía un indio, un bisonte, un no sé qué. La parte de atrás son las praderas, que es TV3, ¿no? Entonces, ¿qué son los indios y los bisontes? Los opinadores. Dan verosimilitud, aquello, ¿no? Pues, ¿qué son estos? Esto hubo una época que era muy descarado, que eran todos. Todos. Era la época aquella donde los Joan Ferran, y al final llega un día de la costra. No me lo quita. Que... No, acabo. Digo para poner en situación, porque si no, diremos, bueno, pero es que esto es una estrategia. Y al final dijeron, bueno, como esto es tan descarado, es como en las telenovelas estas norteamericanas, las series que solo serían blanquitos de clase media, con 3 coches, 2 neveras, una casa muy grande y tal, de repente empezaron a aparecer los negritos, ¿no? Los negros. Las sitcoms americanas empezaron a aparecer los negros, los hispanos, no sé qué... Incluso algunas familias negras, que eran como las blancas, pero en negro. Bueno, pues entonces, ¿qué hacen ahora en la corporación catalana? Ponen un negro. ¿Y veis lo que ponen? Ponen un negro. Es su mentalidad, esta infantiloide, supremacista, esta mezcla, este cóctel raro que sale Lojitas y sale Puigdemont, pues entonces, en esta mentalidad, pues ponen 4, pues ponen a 1 y lo ven como raro. Entonces te miran así, como la sonrisa procesista que llamo yo, que es como la etrusca, pero en chungo. Esta que está. Eso, se miran todos así. Esta que está, aquesta noia, aquest noi que està aquí, fotent el discurs únic del pensamiento único, ¿no? Que piensan en red, están todos conectados, ¿no? Todos piensan como una red, son como un hormiguero gigante, procesista, donde todos están perfectamente sincronizados. Piensan igual, se transmiten telepáticamente sus pensamientos, menos el que está ahí que han puesto para disimular. Entonces, claro, ¿esto es un error? No, es una estrategia. ¿Cómo cambiarla? Oye, chicos, yo qué sé, ahora ya somos la segunda fuerza política, algunos en el Parlamento, y algunos la tercera, y otros la quinta. Pues no permitiendo, ¿no? No se permite. No se permite. Mira, pero ya acabo. Igual después ya ni intervengo. Yo ya tengo una edad, ¿no? Y ¿estáis viendo Stranger Things, la serie esta? Os la recomiendo, es muy buena. Yo me siento muy identificado porque también jugaba rol en los 80. Entonces, como éramos también así bastante frikis, esta vez veo la serie. Y el otro día, no sé si el capítulo 4, al final, las vidas de todos tienen una banda sonora. Incluso los movimientos políticos tienen una banda sonora.
Pues en la serie hay una escena al final que ponen una versión maravillosa de Peter Gabriel de Heroes, de Dave Bowie. Sabéis la letra, ¿no? Yo estoy harto de que la gente exija héroes. Es decir, en una democracia no se exigen héroes. No se exigen comportamientos heroicos a la gente. No se le pide a aquel que está ahí, el 1 contra 3 o contra 4, contra 5, contra 6, que sea un héroe. Porque no tendría que serlo. Porque en una democracia no tiene que haber héroes. Porque en una democracia no tiene que haber autocensura. Porque en una democracia no estaríamos haciendo esta mierda de debate. En una democracia de verdad esto no estaría pasando. Porque esto no es nuevo. Esto es una constante. Y ese uno que muchas veces tiene miedo a decir lo que piensa porque le dicen con todo el descaro, no turnarás. ¿Verdad? No volverás. A ver qué dices, ¿eh? Porque, oye, es que la gente se nos subleva por redes. Modérate. Y entonces se incorpora algo todavía peor a ser el uno contra los 3 o contra los 4, que es la autocensura. El moderar el discurso, el bajar el tono, el intentar ser ahora, como se llama, políticamente correcto, ¿no? No, es que si no nos enfadamos. De verdad. No podemos ser héroes. La gente no puede ser héroe. Aquí faltan muchos, pero quiero citarlos. Joan López Alegre, los amigos terceros, Manuel Manchón, Nacho Martín Blanco, Juan Arza. Hay mucha gente, no muchos. Pero les estamos exigiendo que sean héroes. Y eso tiene un coste. Y una democracia, tener un pensamiento crítico, libre. La pluralidad, querida Andrea Mármol, yo no sé lo que es. Lo que sí que sé es lo que no es. O sea, en esta vida muchas veces uno no sabe lo que es. Lo que sí tiene claro es lo que no es. Entonces, pluralidad en TV3, en Cataluña Radio, no existe. Porque no la quieren. Porque no es su objetivo. Y porque su objetivo es desarrollar lo que los Puyoles empezaron a diseñar en los años 90. Que es unos medios de comunicación al servicio de la construcción nacional, al servicio de unas ideas que buscan dividir a los catalanes, convirtiéndolos en señores de primera y de segunda. Ese es el problema. No, pero sí. Bueno, era por alusiones, pero puedo esperar, ¿eh? No, sí, evidentemente, sí. Yo creo que cuando efectivamente no hay pluralidad, yo no sé si responde a una estrategia. A ver, entiendo que no es inocente, porque, o sea, es decir, es una situación reiterada y si se sabe, como hacen en la mayoría de debates, que al final es lo que comentaba antes, al final la mayoría de veces que uno va a una tertulia en un medio catalán, sea cual sea el tema de actualidad del día, la cuestión de fondo y por la que acaba habiendo la discordia es por la cuestión nacional, y eso seguramente no lo propicia la persona que está en minoría porque no tiene ganas de pegarse, sino porque el propio contenido de la tertulia acaba incidiendo en eso. A mí me ha pasado en reiteradas ocasiones. De hecho, es con la situación que me he encontrado la mayoría de veces, que es una cuestión en que a lo mejor yo no tengo la necesidad de generar una polémica porque considero que puedo hablar de cualquier cosa, pero tengo que acabar hablando de la cuestión nacional. Y lo hago tranquilamente, y es cierto, y como dice Jordi, es verdad, o sea, no podemos exigir a esas personas que están solas que lo hagan de 10, porque al final, bueno, quiero decir, lo hacen muy bien, francamente. Comparto todos los elogios que has lanzado a esas personas que has mencionado, además a muchas las conozco y lo saben. Pero, es decir, yo no les pido que sean héroes. A mí lo que me gustaría es que hubiera más gente, tuvieran a alguien al menos que no les exigiera constantemente explicarse. Es decir, en eso yo creo que no hay punto de discusión. Es que es evidente que si a mí me ponen una encuesta del CEO, como me pasó la semana pasada precisamente en Divendres, ¿no? Me ponen la encuesta del CEO y me ponen el gráfico partido por la mitad, más o menos, entre las personas que votan la independencia y las que no. ¿Qué pasa? Pues que en aquella mesa, efectivamente, no había una mitad que pensara de una manera y otra mitad de otra. Entonces, si me vas a sacar esa foto, efectivamente, tráeme a gente, no pongas una proporción que no es, si vamos a hablar de esa foto. O sea, yo creo que eso, es decir, efectivamente, pues si es eso, pues sí, pues no habrá pluralidad, si tú dices no hay, pero ¿cómo se llega a la pluralidad? Pues yo creo que lo que podemos hacer es también intentar cambiar, no ya la proporción, que seguramente habría que hacerlo, aunque a veces se hacen cosas. Es decir, yo no he estado siempre en franca minoría. La mayoría de veces sí, y la mayoría de veces ocupas esa cuota, y es cierto, y lo haces y moderas el discurso. Entonces, lo que a mí me gustaría, de verdad, es que si tú acudes a una tertulia pública, que no estás en un bar, no estás compartiendo una opinión y moderas tu opinión, no me gusta hacerlo, claro que no, porque tú tienes unas ideas y las expresas.
Y sí que eres políticamente correcto, porque estás en un... Pero es que a mí la corrección política me parece una cosa buena y que hay que poner en alza últimamente también. Porque quiero decir, tú estás en un debate público y tú tienes tus opiniones y tienes que ser respetuoso con las demás. ¿Qué exijo? Que lo sean también conmigo. A mí lo que me molesta es a veces la complicidad que existe entre por el medio o la agenda de noticias, los presentadores y una determinada idea, que eso sí que a ti pues, hace que afrontes la tertulia de una manera o de otra y que dejes de decir aquello que dices. Eso es lo que yo veo que hay que condenar y que hay que tratar de evitar. ¿Que ahora mismo con las proporciones que hay sea inevitable? Seguramente sí. Entonces, ¿estamos entre medios plurales? Pues francamente no. Y la pregunta que has hecho, Sergio, no sé cuál era. La verdad. Ya os dije que acabaréis diciendo lo que quisierais. Entonces, lo que sí quería para cerrar este turno y también que tengan la oportunidad, pues tanto Esperanza como Joan, primero tú, haz el speech que creas sobre la pregunta que dije al principio. Solución. Sí, no eso me he te perdido. puede haber. No me he perdido. Por eso, y luego Joan, y luego ya pasaremos a preguntas más concretas. Bueno. Pero bueno, aquí no voy a controlar el tiempo porque lo he hecho con Jordi y sé que vosotros mismos. A mí me pasa que con los medios de comunicación que pagamos entre todos, el concepto este de la resignación cristiana no lo acepto. Es decir, medios de comunicación públicos, exigencia democrática. Y es así. Y no me vale el lloro, el lamento, bueno, venga, vamos a ver si cambiamos esta dinámica, vamos a ver si... Oye, si los informativos pues empiezan a dar informaciones con un cierto rigor, si los dibujos animados, pues en el relato de Bugs Bunny no desaparece la palabra España. Merlí, habla también de Merlí. Vamos a ver si en Merlí, pues en fin, la profesora, la tutora de una escuela, pues no se va de manifa con la ANC. Pues es que para mí esto no es suficiente, quiero decir. A mí resignarse en el lamento no me sirve. No me sirve ni como ciudadana, no me sirve ni como analista política, que le he sido muchos años, ni me sirve ahora que soy representante electa. O sea, quiero decir, exigencia democrática no solo por parte de los que estamos representados en el Parlamento, sino también incluso del espíritu crítico de todos aquellos ciudadanos que con nuestros impuestos, políticos, en fin, paletas, arquitectos, estamos contribuyendo a la creación de un monstruo. Está a punto de convertirse en un monstruo, en una maquinaria de enfrentar a personas. Eso es lo que está pasando con los medios de comunicación públicos en Cataluña. Entonces, soluciones, control político, exigencia de calidad, de veracidad, de neutralidad. No estoy diciendo nada nuevo, ¿eh? Esto es la ley, me la he traído pero no la voy a decir. La ley que supuestamente rige los medios de comunicación catalanes. Y luego penalización también. Es decir, son los ciudadanos los que deciden no seguir tragando. Y no seguir tragando y exigir también a sus representantes, que esto es una cuestión que es un poco de técnica parlamentaria, a lo mejor os aburre, ¿no? Los partidos políticos tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo y de vez en cuando votar juntos en determinadas reprobaciones, en solicitudes de dimisiones. Oiga, el otro día el señor que se encarga de las redes sociales de Cataluña Radio y de TV3, pues oiga, retuiteó un meme que le hacía mucha gracia, en fin, creo que lo habéis visto todos, un meme sexual de PP y PSOE, pues oiga, eso tiene unas responsabilidades. Usted está gestionando un equipo, demuéstreme que ha denunciado si es que se ha hackeado la cuenta. Todavía estoy esperando que nos enseñen la denuncia. Espero que no hayan puesto una denuncia falsa, porque entonces nos vamos a reconfirmar aquí la exigencia de dimisión. Medidas y soluciones. Pues yo un día se lo pregunté a Alfons Quintà, que, en fin, ha criado a la... que fue director de TV3 durante unos cuantos años y que, en fin, hizo que la criatura pasara de la niñez a la adolescencia, ¿no? ¿Y sabéis lo que me dijo? En su forma de hablar, como siempre muy pesimista, decía, ¿qué quieres que te diga? Yo, a veces cuando me hablan de TV3, digo, yo veo Cubavisión y me parece hasta mejor, hasta más plural y más democrático, ¿no? Pues yo creo que no, que precisamente lo que tenemos que hacer es exigir y, sobre todo, estoy de acuerdo en esto que dice Jordi, no exigir héroes, aquí nadie tiene que ser héroe, y sobre todo no resignarnos a, bueno, a lo mejor algún día nos dan una caricia, ¿no? Y a lo mejor pues eso pues ya inicia la senda del cambio, ¿no? Pues la senda del cambio va para otros términos, va para las cuestiones económicas, etcétera, etcétera. Pero la comunicación va íntimamente ligada a la estrategia política. No seamos ingenuos. Aquí hay una construcción de una sociedad.
una construcción de una sociedad no solo a través del relato político, sino también a través del relato de los medios de comunicación, especialmente los públicos. Y si no, en la pasada manifestación del 11 de septiembre, pues algunos no hubieran gritado los cuatro vientos, es que todos estos jóvenes que hay aquí son generaciones del Club Super 3. Esto es así, hay una clara conexión. Entonces, lo que tenemos que hacer es exigir democráticamente, ciudadanamente y políticamente que esto no sea así y que precisamente unos medios de comunicación, los públicos que están totalmente financiados por dinero público, sean escrupulosos. Y los privados también. ¿Por qué? Porque no hay verdaderamente un control, no se sabe al final cuánto dinero están destinando a los privados. Y los privados al final tienen su influencia, porque se reparte publicidad institucional, se contratan suscripciones, no sé con qué motivo, pero se contratan. 3, supuestamente se ayuda a empresas privadas a que contraten a gente, es decir, hacerles bien serviles del aparato comunicativo del gobierno. Resignación, no exigencia. Porque al final, yo se lo dije la semana pasada al secretario de Comunicación del Govern de la Generalitat, están ustedes lastrando las libertades democráticas en Cataluña. Pues entonces, porque cuando un entonces ciudadano... piensa, lo estamos haciendo bien. Es que Yo son creo que sí, comisarios por lo menos... políticos, es que no son profesionales. Sí. Es que cuando tú le dices eso, él piensa, well done. Well done. Bueno, hay que sacarle los colores. Ara toca Joan. De todas maneras, Xavi, luego cuando acabem el tons, jo te recomano que facis una intervenció perquè en el tema d'ajuts d'intentar esbrinar els ajuts a mitjans privats, en notícies sempre ha intentat publicar llistats, esbrinar, i al final jo crec que d'aquest tema, aquí, els que estem aquí, més que tu, poca gent ho sabrà. Però si al final tens ganes, que ho sàpigues. No, incluso le puedes hacer una pregunta. ¿Cómo es posible que El Nacional, que es un periódico que nació, bueno, todos sabemos cómo nació, y Antic de repente aparece en todas las tertulias? Pero eso al final... Pero ¿cómo puede ser que haya un medio de comunicación creado ex novo, ¿vale? Una especie como de ectoplasma, ¿vale? Que de repente aparece su director en todas las tertulias, y no porque esté aquí, porque, Xavier, pero ¿cuántos hay como él que no van? Entonces, ¿pero cómo es posible? Pero con todo el descaro, si es que no se corta ni un pelo. Bueno, Xavi, si vols, després et convidé, però ara le toca a Joan, que si no... No, yo voy a intentar contestar la pregunta que has formulado, ¿no? Pero antes, sí, ligar con lo que comentaba Jordi Cañas. Es verdad que cuando en el año 83 se inicia el funcionamiento de la Corporación Catalana de Radio y Televisión, que se llamaba entonces, es verdad que su intento es, en teoría, potenciar la cultura, el catalán y todas estas cuestiones, pero en el fondo lo que había es la creación de un universo simbólico catalanista, cuidado, que aún no independentista, del peix al cova, o sea, de lo que era la filosofía de Jordi Pujol, de una relación con el Estado español, con el gobierno victimista, pero para sacar todo lo que pueda, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nos hemos descuidado de un tema central aquí, porque cuando pasan 20 y tantos años con esta situación, en el Parlamento de Cataluña las distintas fuerzas políticas empiezan a quejarse de que esto ha cogido una deriva excesivamente tendenciosa. Y se produce por primera vez en el año 99 un debate sobre los medios audiovisuales donde participan todos los partidos políticos, todos, se hace una ley con una ponencia conjunta que es aprobada por todo el mundo y se crea una estructura que es la nueva Corporación Catalana de Mitjans Audiovisuals y el Consejo de Audiovisual de Cataluña y 2 o 3 cositas más, que es absolutamente calcada, por decirlo de alguna forma, de lo que se está llevando por Europa. Porque participan profesores de la universidad, participan ponentes de todos los partidos políticos y se llega a un acuerdo. Y se diseña una radio y una televisión pública y un control, cuidado, de los medios de comunicación por parte del Consell Audiovisual de Cataluña muy técnico, muy imparcial, muy profesional en el discurso. La ley que sale, tanto del CAC como de la corporación, es extraordinaria desde el punto de vista técnico. ¿Qué ocurre?
que la ley puede ser perfecta y podríamos haber tenido una BBC en Cataluña espectacular y podríamos haber tenido un control de los medios de comunicación y de su pluralidad como tienen los franceses, por ejemplo, como tienen los alemanes y como tienen a su manera en algunos países de América los norteamericanos, y eso se aguó porque se metió dentro de lo que era la profesionalización de la gestión, se metió el control político de la gestión. ¿Qué pasó? Nació desvirtuada esta ley. Esta ley hubiera sido perfecta. Ahora no estaríamos hablando de esto, porque pasaría lo que pasa en Francia cuando hay unas elecciones que llevan un control tan riguroso que a veces de tan riguroso que se pasan. Bueno, pues esto no ha podido ser. Pudo ser el acuerdo, pudo ser la legislación, pudo ser que todo el mundo se puso de acuerdo y que todo el mundo votó unánimemente esas leyes. Pero a los pocos meses, a las pocas semanas, comenzaron a torcerse. Fueron imperfectas. Llegaron a ser imperfectas desde el punto de vista que en la dirección de la televisión pública catalana hubo una cuota de partidos. Ahí tenía que primar la profesionalidad y primó profesionales con carné, cuando lo que tenía que haber primado eran profesionales lo más asépticos, si me permitís la expresión, lo posible. Bueno, funcionaba aquella forma, funcionó una temporadita de aquella forma, ¿no? Pero luego volvió a ganar Convergencia en las elecciones. Y entonces hubo unas leyes que se llamaron Omnibus, que se cargaron todo aquello que era necesario para poder controlar democráticamente los medios de comunicación. Es decir, que para elegir el Consejo de Administración ya no se necesitaban los 2/3 del Parlamento, que quería decir una muy amplia mayoría, sino con simplemente una mayoría simplita, pues podía hacerse. Y eso es lo que han hecho. O sea, se hizo una ley magnífica, unas leyes magníficas sobre el papel que garantizaban todo esto que estamos diciendo aquí, para subvertirlas a los pocos meses y para aguarlas ya totalmente al año y medio o 2. ¿Cuál es el resultado ahora? Hombre, tenemos un Consell Audiovisual de Cataluña con un comisario político al frente, que se llama un señor que se llama Loppacher, que había sido jefe de publicidad y propaganda de Convergencia y Unió. Este señor es un comisario político, que cuando en el Consell Audiovisual de Cataluña alguien lleva una denuncia, su voto de calidad decanta hacia su posición, que siempre es la posición gubernamental, las decisiones. Joan, ¿qué nos vas a contar que hemos presentado una media docena? Pues has presentado una media docena, no te van a prosperar, no te van a prosperar. Pero es que el CAC es un comité de actividades anticatalanas, no es un comité de... Claro, es que tiene un McCarthy ahí, pero No, es que lo han puesto para eso. Es decir, es el perfecto esbirro. O sea, lo de Loppacher es... O sea, es que en este país habría para escribir la enciclopedia catalana, pero de cosas que son, de verdad, causarían furor hasta en la dimensión desconocida. Venga, Joan, No, yo acabo. Mira, esto que se legisló... A Loppacher no le tiembla el pulso. ¿Tú lo tienes ahí? A Loppacher le estás diciendo todo esto y no cambia el rostro. No, se ríe, sí. No le cambia. Se ríe. Es que así, y él está pensando, tú di lo que quieras, que yo haré lo que me dé la gana. No, hombre, estoy para eso. Yo siempre este hombre ha hecho un circuito profesional espectacular. Empezó siendo un hombre de publicidad de Convergencia, pasó a estar a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, dentro de la dirección, y ha acabado siendo el presidente del Consell Audiovisual de Cataluña. Este hombre no es un profesional de reconocido prestigio, que es lo que dice la ley que tiene que ser. Es un comisario político puesto ahí para decidir lo que tiene que decidir. Y esto hay que decirlo con claridad, y lo dicen los diputados en la Comisión de Control, los que no son de la mayoría, obviamente. En la Comisión de Control del Parlamento todo esto lo dicen cada vez que hay una Comisión de Control. Pero esa es la realidad que tenemos en estos momentos. Aquí tú preguntabas, ¿qué es lo que hay que hacer? Hombre, había que hacer leyes que fueran de este tipo, pero las han subvertido. Mira, Loppacher lo digo porque aquí algunos, bueno, lo saben. Loppacher lo llama un día OMS. Cuando OMS llamaba, no para llorar, porque no lo llevaran no le dieran suplicatorio, sino llamaba para imponer. Igual que llamaba a las televisiones y tal, para decir, a este no lo lleves, a este llévalo. Esto es lo que hacía OMS. Esto lo sabéis, ¿no? Sí, ¿Verdad? Bueno, pues llamó un día a Loppacher y dice, quiero que me hagas una lista de activistas anticatalanes. Y hizo una lista de todos aquellos que se manifestaban en contra del proceso, opinadores, tertulianos y medios. Llegó a poner como tertuliana a Inés Arrimadas, que iba en calidad de política,
a poner en la lista negra, en la blacklist. Esto lo Pajer. Esto el CAC, ¿os acordáis o no? Sí, ¿no? Esto fue así. O sea, así de claro. Si me acuerdo hasta la intervención que tuve con él, dije, pero que usted ponga en una lista negra de opinadores a una representante de un partido político, ¿hasta dónde van a llegar? Hasta eso. Y eso lo hace el CAC, que actuó de oficio a instancias del gobierno, cuando de oficio no actuaba para nada buscando mira, fíjate, tú lo decías, Andrea, no sé si la prioridad, la proporcionalidad. O sea, porque ya estamos hablando ya de cosas que son casi preplurales, ¿no? O sea, ya lo proporcional. Vamos a dejar que sea proporcional. Que en un debate no haya 4 que piensen de una manera y 1 que piense de otra, cuando la sociedad y el Parlamento está dividido como mínimo en 2 amplios sectores, con sus matices, pero, ¿verdad? Están los soberanistas y los que no se manifiestan como tales. Como mínimo que haya ese equilibrio, esa proporcionalidad. Sí, no, sí, es lo que te decía Sí, antes, pero si me es que pones una foto como pero la que me pones... Lo decía de una forma retórica, es decir, que es que ni en eso. Y en eso, que el CAC sí que tendría que intervenir de oficio, porque está para eso, o sea, para velar por esos principios que decía Joan. Yo también te digo una cosa, cariñosamente. Acuérdate que cometisteis un grave error. Hicisteis una muy buena ley, pero dejasteis los medios en manos de Esquerra Republicana. Claro, eso es un error gravísimo. Pero sobre eso de ahora, o sea que... Sí. Bueno, ahora voy a hacer, no, pero no sobre Esquerra, sino sobre el tema de eso. Ahora voy a haceros 3 preguntas muy breves a cada uno, solamente a cada uno. Breves, ¿eh? Pero muy breves. Esto es que se conteste en una frase. Porque si no, no llegaremos al final. Empezamos, pues, por ti mismo, que tengo aquí al lado. ¿Qué te duele más? Cuando se critica, estos los tertulianos, los 4 contra 1, al Partido Popular, o cuando se critica a los votantes vuestros. Me molesta ninguna de las dos cosas. Me molesta el desprecio. A quien no piensa, a quien no pertenece al procesisme. Me molesta. Me molesta porque al final es un insulto a la propia sociedad que tenemos, que es plural, que siempre lo ha sido. O sea, con más o menor voto de independentistas, siempre ha sido una sociedad muy plural y ha sabido convivir y sacar la riqueza de la pluralidad que tenemos como sociedad. ¿Crees que se ha superado un límite al pasar de criticar, cuando esta gente critica, en vez de criticar a la formación, critica a la gente, a los ciudadanos, que en este caso están en apoyo? Hombre, sí. Yo cuando vi la crítica que hicieron sobre los castellers que participaron en el último 12 de octubre diciendo, en fin, que eran una colla de impresentables, ¿no? Pues a mí me produce, ya no es vergüenza, ni indignación, ni molestia, me escandaliza. Me escandaliza. Porque al final, pues las dinámicas políticas y los ciclos políticos se abren y se cierran, ¿eh? Pero luego la sociedad tiene que seguir conviviendo. Y entonces intentar gestionar como cosas, las heridas que han provocado precisamente esos que son incapaces de vivir en convivencia pacíficamente con aquellos que piensan diferente y entenderlo como una riqueza, pues luego van a desaparecer. Y lo que va a quedar es el odio sembrado. Y si hay algún caso, si lo quieres destacar, ¿hay un tertuliano soberanista, nacionalista, independentista, como lo quieras llamar, que especialmente respeta a vuestros votantes en sus intervenciones? ¿O a la gente que no vota las opciones que a él le gustaría? Hombre, algunos sí que hay. No me hagas si quieres citar algún nombre pero especial. Sí que hay, sí. A ver. Sí, pues si quieres destacar a alguien, digamos, por su bonomía, por su tolerancia. Bueno, yo que recuerde, y mira que he tenido oportunidad, pero yo no creo que... o sea, una cosa es los votantes, el que tengas una discusión un poco acalorada, pero yo no recuerdo que haya faltado el respeto, pues no sé, Toni Aira, o me la haya faltado a mí ni a nadie que haya tenido una opinión política diferente de la suya, vamos. Pero en cualquier caso, al final, venga, te lo meto como anécdota, al final la falta de respeto o no con respecto a personas que no forman parte del universo independentista o incluso personas que tienen una opinión diferente con respecto a lo que es una mesa, las faltas de respeto las marcas tú. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? ¿No? Y antes te explicaba una anécdota bajando y te decía, yo me he encontrado con la situación de una presentadora jugando y formando parte del equipo de Llenas en contra de la cuota no indepe que está sentada en la mesa, ¿no? Y decir, bueno, avisarle, oye, que me están faltando el respeto y me empiezo a cabrear. Que lo de la moderación y la buena educación me va a costar, si siguen faltándome el respeto. Y al final tener que decir, bueno, pues oye, lo digo en abierto y listo, ¿no?
Mira, lo siento, estás aquí como presentadora, pero como veo que no haces el trabajo que tienes que hacer, que es no permitir que unos tertulianos le falten el respeto a otro, lo hago yo. Mira, tú me estás faltando el respeto, ¿no? Bueno, es lo que hay. Es lo que hay, pero se puede cambiar. Yo creo que sí que se puede cambiar. Joan, tú creaste un concepto que realmente ha hecho fortuna, que es el concepto de la crosta nacionalista. ¿Tú crees que ahora mismo las tertulias de TV3 son costra o ya es lo siguiente? A ver, yo te voy a explicar por qué salió el concepto de la crosta. Porque sucedió que habían pasado ya 20 y tantos años de gobierno convergente y la dirección de los medios de comunicación no era como ahora que hay una especie de parafernalia parlamentaria para escoger a la gente, sino que era todo digital, pero no en el sentido tecnológico, sino en el sentido de que desde la dirección del gobierno se nombraba quién era el jefe de la radio y el jefe de la televisión pública. Y al mismo tiempo estos escogían de forma piramidal todos sus colaboradores. Por lo tanto, en el momento en que el señor Pujol le decía al señor Joan Granados, tú eres el jefe de la televisión y de la radio pública, el señor Joan Granados se ponía alrededor suyo toda una serie de personajes que eran todos de línea directa, o sea, de obediencia jerárquica en plan militar, en el sentido más estricto de la palabra. Cuando pasan 20 y tantos años y comienza una situación donde hay el debate que he comentado hace un momento sobre la necesidad de la pluralidad de los medios de comunicación, me hacen una entrevista y me preguntan ¿qué es lo que piensa usted de los medios de comunicación? Digo, pues que a lo largo de estos 20 y tantos años se ha sedimentado una capa de gente, unos encima de los otros, que es una especie de crosta que habrá que arrancar, en el sentido no de persecución política, sino de sedimentación de formas de trabajar, de hacer, de pensar, de transmitir, etcétera, para poder empezar de nuevo con esta dinámica que queríamos todos que fuese una BBC a la catalana. Aquí sale esto. Pero bueno, el concepto crosta es muy antiguo, ¿eh? En los años 20 a los reaccionarios les llamaban crosta. Y después ha pasado otra circunstancia, que en estos 23 años el universo simbólico este que os comentaba hace un momento era de un nacionalismo, llamémosle moderado, difuso, pero en estos momentos aquella crosta ha dado paso a otra cosa, que en estos momentos ya no hay un nacionalismo difuso convergente, sino que hay un paso hacia adelante en el sentido de lo que plantean es una visión independentista de la sociedad, o sea, una visión independentista de lo que debe ser Cataluña. TV3 ya no es la nacionalista que difundía un universo simbólico convergent, pairal, de torres y baixas y compañía y folclórico. No, no, no. En estos momentos es otra cosa. Otra cosa, bueno, son retransmisiones espectaculares de las manifestaciones, de la ANC, de todo esto, y los invitados. Y es otra cosa porque la señora Terribas trajo a Lotegui, porque la señora Terribas trajo a gente vinculada al IRA a sus tertulias, porque se introdujo un salto, entre comillas, cualitativo en lo que era el discurso. De salir en las novelas un señor leyendo el Avui y un policía nacional hablando en castellano, que esto es el inicio de TV3, llegamos a una situación actual, peyorativo que hablase castellano, cuidado, ¿eh? Sí, hemos llegado a una situación actual en la cual hay un panegírico constante de lo que es la independencia y el que no es independentista pues no está en esta atmósfera. Y acabo con esto, ¿cuál es el problema en estos momentos? Incluso para los que piensan que TV3 o lo que pueda pensar que TV3 tiene que ser una televisión nacional. Que nacional es todo y nacionalista es parte. Si TV3 fuese una televisión nacional, tendría señores del PP, de Ciudadanos, del PSC, de Podemos, de lo que queráis, pero no lo es. Es nacionalista y, si me apuráis mucho, ha dado el paso más hacia el independentismo. Y cuidado, hacia según qué tipo de independentismo, porque hay independentismo que también es vetado y no es bien considerado. Por ejemplo, algún periodista de noticias que se declara independentista no es caracterizado, ni querido, ni aplaudido, como otros muchos de otros medios de comunicación, ¿no? Estamos hartos de ver, pues, no sé, a un señor entrañable que es Quico Sallés, que estaba en Nació Digital y que ahora está en La Vanguardia,
pero que cuando opina no es un periodista, es un señor fundador de los primeros de Nació Digital. Y este puede estar, pero no puede estar el señor de Noticias, que es independentista pero es crítico. ¿Por qué no puede estar? Porque este dice que esto de TV3 es un camemo, que lo estamos pagando entre todos y por eso no lo invitan y no lo toleran. Es decir, que hay una represión también en el sentido siguiente, en el sentido ideológico del universo simbólico que se ha creado, pero si hay disidentes dentro de su universo y hay críticos, también se intenta apartarlos y no darles cancha. Bueno, yo voy a hacerte cuatro preguntas como ayer, pero me las has contestado todas de un corrido, o sea que ya está hecho. Jordi, muy breve, pues tengo que hacerte un par de preguntas, pero muy breve, por favor, que si no, el público luego... Me y falto falta yo Andrea. ese. Y faltas tú. Me falta el tercer grado. Está aquí, estás apuntado. Jordi, todo. Sí, en relación a lo que comentaba Joan, es decir, es que hay un sistema de comunicación en Cataluña, porque si TV3 y Catalunya Radio estuvieran controladas políticamente y hubiese una alternativa, un complemento, digamos, público, bueno, pues como mínimo se neutralizaría. ¿Cuál es el problema? Que hay un sistema de comunicación nacional, de España, cuyo universo simbólico es el conjunto del país y que políticamente se centra en los debates políticos, pues ahora que están pasando en la capital del país, ¿no? Y sobre la política española. Claro, aquí no hay un subsistema catalán que neutralice su sistema nacionalista. Me explico. Rápido, por favor. Sí, rápido. No, pero es que hay que ponerlo, porque es lo que ahonda y agrava la situación. Porque si aquí Televisión Española o Radio 4, sus desconexiones, velasen por esa pluralidad y esa proporcionalidad, como mínimo habría un espacio de debate político catalán que marcase o pudiese neutralizar la voluntad de construcción de un universo simbólico nacionalista. Por eso cuando tú decías, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues de momento hacer algo. Porque hay una televisión pública que tiene unas desconexiones y hay una radio pública, que es Radio 4, que tendría que intentar hablar de política también, esto no es una radio folclórica, sino también de política, con unos criterios de proporcionalidad, pluralidad, que intentasen neutralizar lo que pasa en TV3. Porque si no, cuando uno se quiere informar de lo que pasa en la política en Cataluña, de la política catalana, ¿dónde vas? ¿A RAC1? Que ya sabemos que es la orientación, pero es que es muy legítima, tampoco eso es privado. No sé si es legítimo los 14,4 millones de euros que dan subvención a la Generalitat cada año los medios de comunicación privados, pero yo en las líneas editoriales de los privados no me meto. Pero ¿cómo te informas tú de la política catalana? En TV3, sus varios programas, en Tele24, en Catalunya Radio, ¿dónde más? ¿Dónde más? Es que no tienes más. Bueno, pero 8TV es privada. Es decir, en lo público no tienes ninguna alternativa, porque La Sexta, Telecinco, cuando tú ves los debates de las mañanas o de las tardes o de las noches, hablan de lo que pasa en el conjunto de España. Sí, a veces el tema catalán sale como una anécdota, pero el resto, de lo que pasa cada día en els matins, nada lo puede neutralizar. Lo que define el universo simbólico de la política catalana lo definen los medios de comunicación que están controlados. Y eso, lo que podía ser una anécdota, esa no pluralidad política, es algo peor, porque lastra e impide la pluralidad del debate político. Bueno, Una pregunta, que si te menos tengo una, pues si no, no tengo para las preguntas. Cuando, bueno, ¿quieres acabar? No. Mira, cuando tú ves en esas tertulias, pues, ¿el micro funciona? En esas tertulias veis, por ejemplo, se trata el tema de las agresiones a las carpas que sufrí muchas veces, o por ejemplo lo que le pasó otro día a Miguel García. El tratamiento que se recibe en las tertulias, ¿qué te parece? Pero sí, ya sé que forma parte, pero bueno, si es que no se siendo concreto. trata, pero si es que no también se trata también de eso. Oye, pero Estamos- se trata de una estamos- forma, o sea, es lo mismo. ¿Os acordáis con aquel señor que no le atendieron en el Transmediterránea en catalán? Quimi Portet, Quimi sí. Portet. Bueno, parecía, aquello era el acabose. Fin del mundo, sí. El fin del mundo. Bueno, cuando pegaron a aquellas dos chicas de la carpa de la selección española, hasta que TV3, que yo recuerdo estar tuiteando, oye, ¿os habéis enterado de esto? Oye, ¿sabéis qué ha pasado esto? Oye, ¿cómo se trata? El tiempo que se le destina. Si marca o no marca los debates del día siguiente. Pero es que eso es evidente. No, porque nada puede romper el paraíso feliz, la Arcadia feliz del mundo procesista. Es decir, ¿cómo van a decir... Oye, acordaos con lo que pasó con aquellos padres en Balaguer. Mataró, Balaguer. Balaguer y Mataró. Oye, o sea, ¿visteis el tratamiento informativo que se le dio a eso?
O sea, eso que era un delito. Pero de eso no te preocupes porque ese tema, también, sobre el tema de los informativos haremos algún debate y más Sí, en pero profundidad. al día siguiente no hubo un debate sobre si era legítimo. En ninguna tertulia se planteó como un tema. Oye, ¿es legítimo que haya una manifestación contra unos padres por pedir algo que la ley le permite? Quiero decir, pero es que claro, eso marca. O sea, las preguntas que hacen en els matins cada mañana, lo que hacían, porque yo ahora intento no verlo mucho por higiene, esas preguntas marcan el debate. ¿Cómo se formula esa pregunta? Marca el debate. Bueno, más o menos lo habéis marcado todo, de que al final el presentador marca la actualidad y de lo que no se habla, pues no existe. Bueno, para acabar, porque si no el público no preguntará, Andrea, ¿qué cierras tú? Uy. Más una pregunta un poco más técnica. ¿Tú crees que las tertulias de los puños públicos, ya sé cuál es la respuesta, pero quiero escuchártela, buscan realmente que el debate, la comunicación, o simplemente buscan el espectáculo y el show? El que digamos, el que se vea muy clara las posturas de ciertos personajes. Bueno, yo he dicho al principio que no había que confundir el debate de calidad o sea, de calidad de sentido crítico con otro tipo de debates. ¿Pero cuál se produce actualmente? Esa es la pregunta. A ver, es que es lo que decimos y estoy de acuerdo y recojo el guante de Jordi cuando dice que la pregunta de los matins marca, pues evidentemente que el trato que tú le das al informativo, la selección de noticias, que yo no sé quién la hace, pero es evidente que la selección de noticias condiciona cuál va a ser el debate y en función de cómo lo orientes, qué tertulianos tengas, siempre va a haber pues momentos delicados, porque además es lo que decimos, pues si no se habla por ejemplo, del atropello de los derechos que para mucha gente supone la inmersión lingüística, que además, bien, que es lo que decía Jordi, claro, evidentemente, si tú haces una tertulia en unas proporciones como las que llevamos comentando, eso lleva al show, pero lleva al show depende también de cada uno cómo lo... Yo intento cuando voy a una tertulia no hacer nunca show y a veces se me acusa de no hacer nunca show y a veces dices, bueno, pero a ver, ahí hay que incidir o no hay que incidir o lo que sea, pero quiero decir, como he dicho antes, al final la corrección política, cuando hablamos de guardar las formas, también tiene su importancia, porque al final tú te estás dirigiendo a un público que yo creo que sí que tiene ese espíritu crítico más de lo que nosotros mismos nos pensamos. A veces parece que como más te opongas o como más te enfades o como más grites, mejor lo vas a hacer, pero yo creo que hay que ser suave en la forma y contundente en el contenido, en el discurso, ¿no? Y eso es lo que buenamente creo que todos los que estamos aquí intentamos hacer. Luego, evidentemente, cada uno tiene su opinión y su manera de decirlo, pero yo quiero creer que en especial los medios públicos quieren contribuir a eso. Y si por lo que sea no quieren, porque también me costaría encontrar, y ya cierro con esto, pero me costaría encontrar bastante una tertulia en una televisión pública, tanto en Televisión Española como en Tele3, que fuera una constante cabaralla. Las hay muchas veces, pero yo creo que también se debe un poco a determinados comentarios desmesurados que se ha comentado en esta mesa, que o bien ofenden a una parte importante de la sociedad catalana, normalmente siempre es la misma, entonces claro, alguien tiene que saltar, pero porque cuando faltan el respeto a ti o a alguien que piensa como tú, pues yo creo que es legítimo. Entonces yo creo que se debe a esos comentarios inoportunos, no creo que sea el espíritu mayoritario ni de la gente que se encarga de las tertulias ni de los contertulios, o por lo menos eso es lo que he comprobado yo en los medios en los que he estado. ¿Crees que sobran tertulianos y faltan analistas en la televisión pública? Bueno, yo lo que creo es que ahora mismo, yo creo que al final es innegable que haya gente que a lo mejor aún sea reticente a esto, a asumir que hemos vivido unos tiempos convulsos políticamente y que aún los estamos viviendo. Entonces, ¿eso por qué lo digo? Porque hace 5, 6 años, 7, las tertulias o los espacios de debate giraban en torno a la economía, que era la preocupación máxima. Y entonces había economistas que yo no sé si son expertos o no, pero digamos que las cuestiones eran otras. Ahora, claro, pues hay muchos periodistas, muchos analistas y al final pues acabas hablando de una cuestión, de otra, porque es más pues la actualidad del día a día. Ahora, ¿sobran periodistas? Hombre, no, porque me vas a preguntar quién. Bueno, pues me vas a preguntar quién. Yo misma... No, pero yo misma he dicho que si tuviéramos que hablar de cuestiones de si, por ejemplo, se abre un periodo de reforma constitucional, ya no en España, sino también la redacción de la Constitución Europea, yo quiero pensar que se llevará expertos en derecho europeo, en derecho internacional, perdón, para que nos lo expliquen. Entonces, en ese sentido, diré solo, y me mojaré poco, como es habitual, diré solo que creo que faltan expertos en asuntos concretos. Yo cuando voy a una tertulia y tengo el placer de estar con alguien, pues si es una tertulia, cuando pusieron los Diacritics, pues estuve con una filóloga.
Y ella no hablaba, y la verdad es que estuve de las pocas veces que alguien habla de política, pues le pude preguntar, y mi pregunta era una pregunta de ciudadano normal, pero quiero decir, yo en ese sentido diría que faltan analistas específicos. Sobrar tertulianos, depende, también ahora hay muchas tertulias, antes quizá no había tantas. Bueno, pero me refiero a la figura del tertuliano profesional, no me refiero a que no haya mesas con gente. No creo que sobre porque, y no lo digo por mí, lo digo por mucha gente, de gente que ha citado antes Jordi también, y gente también incluso de otra ideología política, que se dedican al análisis político, lo hacen con profesionalidad bastante destacable, insisto, no hablo por mí, y creo que decir, sobran tertulianos, también es una manera de despreciar de una manera fácil también el trabajo que hacen, que algunos, a pesar de todo, intentan, aunque sea difícil, por los espacios, por el poco tiempo, porque este debate es muy tranquilo, porque a mí la gente me dice, hablas muy rápido, pues no hay tiempo, en la radio, en la tele te dan 30 segundos. Quiero decir que la gente que a pesar de todo consigue hacer un esfuerzo por trasladar ideas que bueno, pues, no sé, pongo el ejemplo de mi amigo Nacho Martín Blanco, yo creo que él hace un esfuerzo ingente por hablar bien y con conocimiento de todo aquello que habla y no da puntada sin hilo. Por ejemplo, es un ejemplo. Esperanza quiere hacer una puntuación y pasamos a las preguntas. Hombre, Alejandro, bienvenido. Bueno, no, simplemente que yo creo que cuando hablamos de medios de comunicación públicos catalanes muchas veces juzgamos por igual a los públicos, a los privados, a aquellos que no tienen oportunidad de competir. Televisión Española no tiene una parrilla horaria amplia desde la desconexión aquí en Sant Cugat que permita pues, dar otra visión de lo que es el pluralismo político en Cataluña, en los debates, en las tertulias y la radio sí que lo puede hacer, ¿no? Pero la realidad es que también somos morbosos. Los ciudadanos somos morbosos y sabemos que en una tertulia política pues está la Rahola tirándole los platos a la cabeza a Joan López Alegre, pues ponemos RACU. Y es así. Entonces el señor Ramón Castillo puede hacer un magnífico programa en Radio 4 de debate inteligente, de discusión política entre 2 o 3 miembros, pero también tenemos que saber dónde vivimos y cómo somos, ¿no? Como sociedad. Y el morbo, oye, el morbo les pone. A mucha gente le pone el morbo. Entonces, esa es una realidad que a veces no la tenemos en cuenta, pero tiene mucho que ver también de cómo se desarrollan las tertulias políticas. ¿Es el presentador el que busca el espectáculo porque sí o porque el espectáculo es un producto que vende? Bueno, pues si el espectáculo es un producto que vende, es que como sociedad somos así y tenemos un reflejo en los medios de comunicación de cómo somos como sociedad. Lo que estamos hablando y denunciando aquí es que no hay un reflejo de cómo es la sociedad porque está sesgado políticamente, sesgado socialmente la representación que se envía a los medios de comunicación de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals y que además una de las cosas que no hemos dicho, que no me gustaría que se me escape, es que condición sine qua non para poder participar en estas tertulias es hablar en catalán. Yo no tengo ningún problema. Siempre he hecho de la lengua una riqueza y nunca un impedimento. Pero eso limita que determinadas personas, primero, tengan la misma habilidad de hablar en castellano que en catalán cuando son las dos lenguas cooficiales y digan, pues oye, yo para tener que estar pensando y traduciendo lo que quiere decir, pues no voy, ¿no? Y esa es una realidad que deberíamos de afrontarla de una vez por todas. Aquí hay dos lenguas oficiales. Y en los medios de comunicación públicos tiene que haber las dos lenguas oficiales, si no por imposición, sí por libertad, que yo creo que es lo mejor, ¿no? Por libertad de elección. Vamos a empezar con el turno de preguntas. Si he apuntado correctamente, si alguien me lo deja, me lo decís. Xavi, ¿tú querrás decir algo? ¿Tengo alguna pregunta? Vale, pues Xavi, Ferran Martorell, que creo que ha salido. No sé si, Carlos, ¿tú querrás decir algo? Carlos, Pau, Karma y Miquel Jiménez. Y ahí al fondo. Y Segura. Vale, de momento, por favor, como son las 8:23 y a las 9 tenemos que estar fuera seguro, sí o sí, cuanto más breve mejor para que podáis contestarlo. Si podéis, decir lo que queráis y si volveu a darse la pregunta o comentar algú dels quatre, pues ho digueu. Xavi. Sí, jo voldria preguntar a l'Esperanza, amb Televisió Espanyola què fem? Perquè tampoc és un model de pluralitat. Bueno, jo crec que Televisió Espanyola té un nivell de pluralisme que no és comparable al dels mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Crec que és millorable, segurament, però en termes de tertúlia, de debat, etc., si te refereixes només amb això, jo crec que hi ha un cert equilibri, no? I que al final les majories parlamentàries són les que són i que segurament sí que s'hauria de millorar, no? Però no crec que estigui en una situació de dramatisme com la que tenim a Catalunya, la veritat. I t'ho dic sincerament. I sí que trobo que en determinades tertúlies es podria millorar. Potser sí,
potser sí que es podria millorar, però no crec que sigui una situació d'instrument partidista. Jo no veig Televisió Espanyola com un instrument partidista i, en canvi, no puc dir el mateix ni de TV3 ni de Catalunya Ràdio. Passa el micro, espera, perquè repregunti. Home, que es podria millorar segur, perquè no he vist mai cap tertulià sobiranista a Televisió Espanyola. No, home, sí que ha hagut tertulians Fins i tot han fet sobiranistes programes. i fins i tot convidats. A veure, pensa que l'equilibri ha de ser absolutament diferent. O sigui, és que tu no pots aplicar els criteris de pluralisme i d'equilibri polític de Catalunya a tota Espanya. Quin és el pes de l'independentisme a tota Espanya? 8 diputats d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats? Doncs clar, tenen la freqüència de sortida, la freqüència d'entrevistes i la freqüència fins i tot d'opinió. El senyor, com es diu, Enric Vila, no, Enric Vila, em sembla que ha anat a mitjans de Televisió Espanyola. Si no m'equivoco, el senyor Enric Juliana durant molt de temps va estar defenent la possibilitat de celebració d'un referèndum a Catalunya. I encara segueix anant. Ara ha canviat d'opinió, què vols que et digui? Ha canviat d'opinió, però hi era. Els equilibris són diferents perquè el que es compta és tot el país i Espanya és el que és i l'independentisme a Espanya té la força que té. Jo reconec que el tema de les tertúlies a la resta d'Espanya també ara va tocar-lo, però per tema de temps. També volia fer les comparacions, però tens raó, és una pregunta que és un tema que també hauríem de parlar, per les televisions públiques com activar i ho farem. Avui no sortim simplement culpa meva perquè al final el temps se'ns acaba. Carlos? Sí, bueno, jo per alguna al·lusió, perquè jo actualment soc el responsable dels mitjans públics de Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya, a Jordi es recomanaria que seguissis, perquè és veritat que hi ha una doble vessant, hi ha Televisió Espanyola a nivell Espanya, i aquí coincideixo amb el que ha dit l'Esperanza, aquí el barem és el Congrés dels Diputats, i si hi ha 3 analistes, doncs difícilment pot haver en una tertúlia 3 en què són molts els temes que apareixen que representa l'independentisme. El súmmum va ser que recentment estava convidat el senyor Homs i reclamava un analista independentista, una veu independentista, i el moderador li va dir, home, doncs està vostè aquí sent entrevistat. Aquest és el matís per, diguem-ne, el mitjà que represento a nivell de tota Espanya, però jo crec que a nivell de Catalunya fem un debat cada dijous a la mitjanit, que Andrea ve de tant en tant, l'Esperanza era freqüent, fem una tertúlia a la 2 cada tarda de mitja hora, fem un programa matinal que explica l'actualitat política catalana bastant bé, que apareixen com a entrevistats bastants veus representades. Estem orgullosos de fer aquest pluralisme. En aquesta tertúlia que fem, que és de 6, la nostra representació és idèntica a la del Parlament. Un representant de Junts pel Sí ideològicament proper, fins i tot la CUP té la seva representació, PP, Ciutadans, el PSC i els Comuns. Estic orgullós del que fem, francament, a Ràdio 4 i a Televisió Espanyola, i aquí convido els presents que ho coneguin. Fins i tot, si no vaig errat, Xavier Rius, crec que l'última vegada que t'hem convidat a un mitjà públic, no? No vam ser nosaltres? Bueno, però has vingut a ser un cara a cara amb el Lluís Falgàs? Bueno, són molts els periodistes catalans que... Home, t'estic posant un exemple recent. Vull dir que... Però has vingut o no has vingut? No, era així. Estaves tu, éreu dos. No, vull dir que has vingut. Que has vingut. No és aquest el debat. Muchas son, no? Home, però has vingut. Jordi vol... Sí, yo por alusiones muy sutiles, yo entiendo que tú defiendas lo que hace Televisión Española en Cataluña, pero también entenderás que a algunos nos parece fatal. Claro, porque mira, yo para escuchar Estado Español en el telenoticias o en el noticiario de Televisión Española en Cataluña, pongo TV3, por ejemplo. O sea, para copiar la semántica nacionalista en una televisión de ámbito nacional, pongo TV3, fíjate.
O sea, Estado español, lo dicen, es la semántica del libro de estilo de TV3, no tendría que ser de Televisión Española, en Cataluña. Hombre, te reto, cuando quieras nos juntamos. Yo ahora estoy más ocioso que antes. Nos juntamos y nos revisamos los informativos de Televisión Española de Cataluña, cuando quieras. Y entonces vamos a empezar a hablar de terminología y cómo se aplica. Acabo, rápido. No, es que esto es muy importante. Es muy importante esto, porque Radio 4, mira, ¿sabes lo que pasa? Ahora tengo puedo hablar más o menos claro. En Radio 4 está prohibido hablar de política. No. Sí. No. Sí, tanto. Te lo digo yo. Te lo digo yo. Tú me dices una cosa y te digo otra. Está prohibido. En la redacción de Radio 4 hay esteladas. ¿Eso tampoco las has visto? A ver, ¿Las has visto o no? Estoy ahí sí, cada semana. ¿Hay alguna o no? No. Ah, ¿no? No. Pues vamos a ir un día también. Pues cuando quieras. Cuando quieras, hombre. Claro, pero oye, es de que- verdad. Hombre, es que vas en a serio. No, ¿qué te voy a decir? Oye, ¿qué te voy a decir? Pues que Televisión Española Cataluña no hace su papel. Pero es que No escúchame. hace su papel, lo siento mucho. Jordi, No es hace como, su si yo papel. digo, Es mi opinión. que en tu casa hay... No, es que no es mi casa, es que mi casa es Bueno. San Cugat, y San Cugat no solo está para hacer productos para la 2, ¿entiendes? Está para ser utilizada como un instrumento comunicativo de una nación, también. Plural, proporcional, también tiene que tener un relato. En las franjas que disponemos, En eso las es así. franjas- en las franjas que Es decir, disponéis. escúchame, mira, Jordi, nosotros solamente en nuestro manual de estilo hay una cosa que define cuál es nuestra línea editorial. Solo una cosa, que defendemos los principios que emanan de la Constitución, la actual, la vigente, la que es válida. Eso es. Y eso es lo que hacemos. Y nos esforzamos en eso. Entonces, a partir de aquí, que tú me digas que en Estado Radio español, 4 o en Televisión Española... Estado español es una forma de Oye, llamar a ver, España. puede aparecer ese... No te digo que no aparezca nunca, pero no es la terminología ¿No tenéis frecuente. libro de estilo? Tenemos libro de estilo, ¿Y no lo claro. exigís que se cumpla? A ver, escúchame, hay un montón de noticias cada día. Cada día hay un montón de noticias, que tú lo puedes haber escuchado una vez. No digo Sí, que hombre, no. es que yo es que solo veo TV3 porque me gusta No. fustigar. Has demostrado un desconocimiento grande de mi casa. A ver, Carlos, espera. Me parece que la conozco más de lo que te crees. Andrea, por alusiones, ¿quieres decir Sí, algo? no, por alusiones muy breve, porque yo, bueno, como muchos sabéis, yo soy tertuliana, participo en la tertulia de Radio 4 por las mañanas y se puede hablar de política y de hecho es una tertulia cómoda porque hay dos invitados y en la que, como antes ha dicho Esperanza García, a menudo tienes tiempo de hablar en profundidad de las cosas y acercarte más a ese debate que yo decía al principio, que es el debate crítico. De todas formas, yo creo que si estamos hablando de Televisión Española, tanto aquí su representación en Cataluña como a nivel nacional, deberíamos hablar también, si estamos debatiendo cómo tienen que ser los medios públicos, de la manera, cómo se elige quién manda en Televisión Española, qué mecanismos tenemos para mejorar eso, que también los hay, del mismo modo que los hay para TV3, y no de si hay o no esteladas en la redacción de Radio 4. Yo creo que sería más interesante para el debate que tenemos aquí. Ya, pero esa es tu opinión. Sí, claro. A ver, Por supuesto, faltaría más. Esperanza, Joan, pero sí, muy breve sobre el tema, pero muy breve porque tenemos que seguir. ¿Quieres decir algo sobre esto? Este debate? Bueno, yo... No, perdó, espera, però molt ràpid. Primer és per... Periodista que a mi m'ha tallat, o després m'ha dit no parlis d'això, m'ha passat a Ràdio 4 amb el senyor Toni Marín, que jo coneixia i tenia bona amistat. Jo vaig parlar malament de Mossos i el sortir em va dir, escolta, Albert, que si has de parlar malament de Mossos no tornis. Bueno, vale, sí, ja ho sé, Simplement aquest. Puntuación derecha. Esperanza, Joan, ¿tú quieres decir nada? ¿Sí? Esperanza. Bueno, yo es que creo que he sido bastante clara. Yo entiendo que las tertulias que se producen en Televisión Española en desconexión para aquí, para Cataluña, pues claro, es difícil que puedan competir, porque no pueden competir en un tramo horario de 2 horas o de 1 hora, pues con toda una parrilla de programación desde las X de la mañana, que no lo sé cuándo empieza TV3, hasta la noche. Es evidente que no se puede competir. Yo no sé si un presentador ha dicho Estado español o no ha dicho Estado español, pero yo lo que sí que sé, porque lo he vivido y porque además, a pesar de que ya no participo en esas tertulias, pues me gusta porque la comunicación me apasiona, es que veo que hay un cierto equilibrio, que las fuerzas políticas diferentes están representadas en los debates, que incluso se va más allá. Bueno, más allá no, se va donde se tiene que ir, al servicio público, a hacer una tertulia y un debate en Radio 4 en profundidad, sin aspavientos, sin gritos, con conocimiento de causa. Entonces, yo no puedo decir que comparta la visión. De todas formas, es una
opinión personal, pero también tengo que decir que he constatado que la opinión personal no es solo de apariencia de encender el televisor, sino además de haberlo vivido durante prácticamente 3 años y medio que he estado colaborando con ellos. Que evidentemente pues, habrá algún presentador que utilice una terminología no adecuada, pues a lo mejor sí que hay que pedir más exigencia, pero en términos generales comparar la situación de Televisión Española con TV3 de verdad me parece muy poco equilibrada. ¿Cuántas tertulias hay en Radio 4? ¿Cuántas tertulias hay en Radio 4? Radio 4 hay una por la mañana y una por la... ¿Cuándo más se habla de política en Radio 4? Por la mañana. ¿A qué hora? A las 8 de la mañana, pero bueno, si es que esto yo Una hora. creo... O sea, ¿y tú crees o sea, que tú una si radio quieres pública, pública en catalán, Sí. controlada por la Radio Televisión Española, en un momento del debate político tan intenso que está habiendo en Cataluña, no desde ahora, desde hace años, no sería necesario que hubiese más espacios del debate político? Pues sí o no, pero eso en cualquier caso... En el programa de la mañana. Eso en cualquier caso yo creo que... O sea, yo lo que puedo exigir como ciudadana o como representante política o como persona que ha participado en comunicación en Cataluña durante muchos años es respeto al pluralismo, neutralidad informativa y sobre todo eficiencia en la gestión de los recursos públicos. Ahora, la decisión de estrategia o no, de dedicar más tiempo o no a política o escoger una franja horaria de la parrilla o no, sinceramente yo creo que no corresponde. Otra cosa es la exigencia de saber cuánto dinero se destina, por qué se escogen a determinadas personas o no se escogen a determinadas personas y, sobre todo, la neutralidad política. Porque al final, a mí lo que hagan los medios de comunicación privados, pues sinceramente yo creo en la libertad de empresa. No tanto cuando las ayudas que reciben esos medios de comunicación privados, en las diferentes vías que lo hace la Generalitat, comprometen tanto la viabilidad de la empresa que en realidad no es una empresa. En realidad es una empresa dependiente del Departamento de Comunicación del Govern. Joan, y cerremos el tema, que hay 5 palabras y nos quedan 20 minutos. No, una brevedad absoluta. Si aquí, a lo largo de lo que hemos debatido esta tarde y por las preguntas que se han hecho también, se ve que hay un déficit en los medios de comunicación públicos de salir de esta atmósfera que nos agobia a todos bastante, pues hombre, y aprovechando que hay personas aquí que son directivos de la Radio y Televisión Española, pues pedirles, encoracharlos, como se diría en catalán, a que trabajen por la normalización de lo que son sus emisiones a nivel de Cataluña, sea en Radio 4, desde el punto de vista de lo político, sea en Televisión Española, desde el punto de vista de lo político también, en el sentido de que nunca podrán ser el contrapeso del potencial que tiene la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, nunca podrán ser un contrapeso, pero sí que podrán ser un matiz y, cuidado, que pueden tener un público que diga, yo prefiero esto, prefiero este enfoque y no aquel otro. Por lo tanto, sí que os podría pedir un esfuerzo en este sentido, en mirar el libro de estilo, pero también en jugar un rol que sea en cierta forma de una compensación, aunque sea pequeña, de esta atmósfera que nos agobia a todos. Carlos, lo digo porque de lo que se ha hecho en la mesa, ¿quieres decir algo breve? Lo dejamos aquí. Pues venga, Pau. Insisto, es que en 20 minutos tiene que estar esto cerrado y faltan 4. O sea, muy breve, muy breve. Si puedes, dirígelo a alguien. Sí, muy breve. No, decir que evidentemente la pluralidad en la corporación brilla por su ausencia y creo que hace buena la frase de Walter Lippmann, premio Pulitzer, cuando decía que cuando todos piensan lo mismo es que nadie está pensando, ¿no? Que es lo que parece, ¿no? Que muchas veces estos opinadores no piensen nada, ¿no? Le quería dirigir a Joan Ferran porque ha hecho la alusión, pero bueno, la pregunta es abierta. No sea abierta, por favor. No, pero abierta a los demás. Però bueno, que, mira, molt senzill, Joan. Emar Hanbench, director executiu del Comitè Mundial de la Llibertat de Premsa, diu del CAC, és un òrgan censor i la seva mera existència s'estavella de ple contra les normes democràtiques i de llibertat d'expressió acceptades per la Unió Europea, la Cort Europea dels Drets Humans i la immensa majoria dels països democràtics del món. I no és acceptable que un govern abusi del poder obtingut a les urnes per a silenciar les veus que li semblen incòmodes o dissonants. La pregunta és, això és de desembre del 2005, estem a novembre del 2016 i continua sent així. Què es pot fer? Home, jo ja he explicat abans que em semblava que el que era l'esperit inicial del Consell Audiovisual de Catalunya o de qualsevol Consell Audiovisual, perquè n'hi havia a Andalusia, n'hi havia en altres llocs d'Espanya,
era preservar tot un seguit de condicions que es marcaven a la llei, que eren pluralisme, objectivitat, suport a la infància, temes de masclisme, etc. Vull dir, és que aquí veiem el CAC només des de l'òptica de la política, i no és només l'òptica de la política. El CAC, jo sé, per exemple, que va fer retirar una vegada un anunci d'un senyor que ratllava un cotxe d'un altre perquè li tenia enveja. Doncs està ben fet això, perquè aquest CAC estava reprimint, en el millor sentit de la paraula, la violència. Si al CAC anem al paper que té que tenir o que tenen en els països que l'han portat a terme d'una forma molt seriosa, té la seva funció, perquè pot preservar de tot això, no de la política, sinó d'altres coses també que són nocives, racisme, etc. Però si el CAC es converteix en un repartiment de càrrecs perquè hi hagi un comissari polític que digui el que és positiu o no, perd la seva virtut. O sigui, el tema és que la cosa en si serveix, però la utilització que puguis fer d'ella, si és perversa, se'n va en orris. O sigui, ja no serveix per res el CAC. I el que ha passat a Catalunya és que es va fer un CAC idíl·lic que després, a l'hora de la veritat, no ho és. No ho és, no sols no ho és, sinó que és sectari. És sectari perquè, no per alguns composants del CAC, sinó perquè majoritàriament és sectari perquè depèn de la política, del caprici del que hi ha al Parlament de Catalunya i hauria de dependre de professionals, de demostrar de solvència, etc., que fossin homes justos, homes i dones justos, que decidissin el que és bo i el que no és bo. Però això es va pervertir i ara és una suma de persones que obeeixen més a una política i sobretot una direcció nefasta, infame, d'un senyor que es diu Lopatger, que no sap ni guardar les formes. No sap guardar les formes. Carme? Bé, enllaço una mica amb aquest tema. El que passa, jo aquí no vinc com a Consell de l'Audiovisual, però potser no comparteixo o matissaria algunes de les coses que s'han dit per part dels tertulians, però tampoc em toca i seria molt llarg. Però és veritat que el Consell de l'Audiovisual en si té una funció i aquesta funció crec que és molt necessària pels ciutadans i de fet la tenen tots els països europeus, tenen un organisme regulador i es va fer precisament un CAC, com explica el Joan Ferran, que estava a la ponència, a imatge del CCA francès, que és un exemple, però que políticament el CCA francès mai s'ha decantat políticament per d'allò o una altra, sinó que el que fa és aplicar la llei. O normalment, jo me'ls miro, les decisions del CCA, igual que passa amb l'Ofcom o que passen amb altres. No tots els països són iguals, no tots són igual d'independents. El problema d'això és si els membres del CAC es creuen o no que han de ser independents del poder polític i sobretot independents del govern, de qui posa els diners en els pressupostos. Perquè en el Parlament és on han de donar comptes, però davant del Parlament hi ha tots els grups parlamentaris i per tant han de donar compte davant de tots. Però el problema és la independència del govern i jo crec que el CAC ha viscut èpoques molt millors en aquest sentit que aquesta que s'està visquent ara. Jo, amb el tema tertúlies, volia dir una cosa, el tema tertúlies i clar, ha sortit una mica en el debat. Jo el primer que anava a dir quan he donat la paraula és estem parlant de mitjans públics i només parlem de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Televisió Espanyola, ja s'ha dit, jo comparteixo el que deia el Joan Ferran. És a dir, potser amb les retallades que ha anat patint Televisió Espanyola, amb el que s'ha anat baixant les desconnexions, amb els horaris que es viu i tal, és una de les coses que jo crec que com a societat hauríem de reivindicar, no tenir només uns mitjans públics, sinó tenir-ne els que tenim i que tenim per llei. I això jo crec que potenciar Televisió Espanyola a Sant Cugat o potenciar Ràdio 4 en comptes de... Jo crec que és bo, seria bo per evitar una mica aquesta dicotomia que es viu des de tots els mitjans públics de la corporació, que és el nosaltres-ells. I la xarxa. Sí, tot allò que està dominat per un govern que va amb un procés i amb un d'allò, tot, perquè tot és el mateix, la xarxa la paga qui la paga, i amb això encara fan pinya amb els de la corporació. Però clar, jo crec que això és molt important, és a dir, treure aquesta dicotomia dels nosaltres, els que sabem el que el país necessita, els únics que tenim i que hem vist la veritat, i ells són els altres. És el subtítol aquell que li van posar amb el Rufián, que deia l'home tranquil que els altera. I així anunciaven
però com aquestes en trobaríem moltes, anunciaven un Més 324 que entrevistaven el Rufián. Què vol dir els altera? Pot dir que altera a tal, però els altera, ja és ells, són ells, no? I aquest és el tema. I l'altre tema és que jo crec que l'altre problema important és la presa de partit dels professionals. Els professionals d'una televisió pública no poden prendre partit. No poden prendre partit en cap cas, hi ha d'haver tenen un deure de neutralitat i de no prendre partit. I això és el que passa moltes vegades a l'hora de conduir les tertúlies, que hi ha aquesta presa de partit que heu dit. Jo crec que això és una cosa que no haurien de poder fer. I l'altre és no només el pluralisme polític, sinó la diversitat de veus. El problema és que el que necessita la societat catalana és rebre diversitat de veus, des d'un punt de vista polític i també des d'altres punts de vista social, perquè això és el reflex real de la societat. I el pitjor, i acabo, és la barreja entre la informació i l'opinió. Perquè, clar, la informació i l'opinió ha de quedar molt separada. I això, quan hi ha entremig un programa d'actualitat informatiu, que a més es passa no només per Catalunya Informació, sinó també per Catalunya Ràdio, sinó també per Catalunya Informació, hi ha un bufón que fa un programa d'allò, com pot ser l'Empar Moliner, enmig d'un programa d'informació, això no pot ser, perquè això és una barreja, perquè tu en temes d'actualitat estàs barrejant temes que si fossin d'opinió, perquè l'opinió és lliure, però no barrejada amb la informació. Esperanza vol fer-te un comentari, si us plau. Tant el comentari com la resposta que faci al comentari, si és que sigui molt breu, si us plau. No, és molt breu. Sí que és veritat que la Carme assenyala algun dels problemes, però quan tot el comitè d'empresa de treballadors de TV3 diu que amb aquests nomenaments que s'han fet a cremallera, la ràdio pels d'Esquerra, la tele per Convergència, etc., està totalment polititzat, i el del CAC no és una qüestió de creure o no, és que la majoria de les decisions que ha pres el CAC l'últim any es desempaten amb el vot de qualitat del Lopatger. I això ho saps tu perfectament, oi? Y lo sufre. Pero Carme, Jordi, muy breve. No, matiz, Carme. Tú has estado en los hearings de los integrantes del CAC, ¿no? ¿Tú crees que eso se puede comparar con la BBC o con Francia? Sinceramente. No, ¿verdad? Es que nos ponemos muy estupendos, pero después cuando tú te miras los currículums de los que están ahí, pues claro, es que eso no pasarían, no la previa, ¿no? ¿Tú presentas esto al CAC francés? Pienso que todos tengan, perdona, no creo que todos tengan que ser profesionales de la información, porque eso no refleja la realidad de la sociedad. Cuidado, porque a veces hay solo los periodistas pueden estar informados. Muy breve, es que falta poco preguntar. Pero tú tienes que defender a la sociedad. Cuando tú llegas al CAC, hay una cuestión de incentivos positivos. Es decir, en Cataluña, si tú... Jordi, muy breve, que si no nos echan. Vamos a ver. Tú no puedes morder la mano que te da de comer. O sea, aquí en Cataluña, si tú no tienes unos incentivos para tener un pensamiento crítico, porque tu incentivo es decir amén. O sea, si tú dices amén, no, a ti no, en general. O sea, ¿por qué los periodistas...? Mira, el punto número I del griego os decía del... Rápido. Incidir en la formación inicial permanente de los periodistas y técnicos en comunicación para garantizar una preparación con conciencia nacional catalana. O sea, muchos periodistas no ejercen de periodistas, han perdido la profesionalidad básica que uno tiene que tener. Y cuando a ti te nombran en el CAC, sabes por qué te nombran. Y fíjate que en el CAC están nombrados por ¿cuántos años? 6, ¿no? 5 o 6. 6. Que en principio era para blindar tu autonomía. Es que es infalible. O sea, nadie se mueve de su adscripción política. ¿Cómo que no es verdad, Carme? Pero hagamos algún debate sobre el CAP, porque si no, no acabaremos. Miquel. Bona nit. Em permetreu que us parli des de la fotesa de 35 anys de dedicar-me a la ràdio, a la televisió i enganyar diferents empreses fent veure que jo sóc periodista. Discrepo d'entrada del nom. La tertúlia política als mitjans de Catalunya no és veritat. No hi ha tertúlies polítiques. Ni una. Són partidistes, que no és el mateix. La tertúlia política és una tertúlia on han de participar bàsicament analistes, experts, l'Andrea parlava d'economistes quan es parla d'economia, sociòlegs quan es parla de sociologia. Evidentment, si fem una tertúlia de sociòlegs, el share cau.
Perquè, escolta, hi ha una mena de banalització tipus Sálvame amb les tertúlies que existeix. I al cap i a la fi tots els mitjans el que volen és tenir uns resultats de rating i de share adequats. Ara bé, què vol dir moro? Per què dic que són partidistes? Home, perquè has d'anar per quota. I si no ets quota i ets un verso libre, com el cas d'aquest modest servidor que us parla, què passa? Ah, no, no tens padrins. I qui no té padrins es queda sense batejar, senyores i senyors. Saben per què? Perquè és molt més útil i més rendible un senyor o una senyora del Partit Popular i del PSOE tirant-se els plats pel cap que 5 persones reflexionant sobre per què la ultradreta està creixent d'una manera espaordidora a tota Europa. Per exemple, és molt més rendible a la Sexta agafar a l'Eduardo Inda i el meu estimat Xavier Sardà i Tamaro i fotre'ls a matar-se que fer un debat en profunditat sobre el 20N i quins punts de vista tenien en comú José Antonio Primo de Rivera i Durruti, per exemple. Per exemple. Clar, quan comences a filar per aquí, arriba un moment que dius, escolta'm una cosa, què estem fent? Doncs el que estem fent és el seguidisme, aquest totalitarisme que es viu avui en dia a Catalunya, que és una cosa que ofega. Jo perquè ja estic retirat, bé, de fet em van retirar, però jo m'ho miro des de fora i a mi em fa patir tot. Em fa patir Televisió Espanyola, em fa patir Sant Cugat, em fa patir Ràdio 4. Jo vaig començar a Ràdio 4 amb el Xavier Foz i després vaig continuar a Ràdio Nacional d'Espanya amb el Xavier Sardà, 3 anys a la Bisagra. I em fa patir perquè m'ho sento meu. No perquè ho pagui, que també. No perquè ho pagui, que també. I només voldria dir una altra cosa. Heu parlat del CAC. A mi jo el CAC el trauria directament. No m'agraden les censures. De cap mena. Encara que sigui per un senyor que ratlla el cotxe d'un altre. Mira, és igual, tu. Escolta, la gent que ho vegi ja és prou gran per dir, hosti, quina bestiesa d'anunci, em van a parar. Perquè si anem per aquí acabarem prohibint aquells anuncis que diuen a què huelen les nubes. I clar, tot plegat és una cerimònia tan banal, tan de baix sostre, tan intel·lectualment mediocre, que jo estaria temptat de dir, escolta, prohibim, ja que hem de prohibir, prohibim l'assistència de polítics a les tertúlies. Convidem poetes, tu, o historiadors, o senyores de casa seva i taxistes, perquè al final resulta que això és una broma privada que paguem entre tots i l'opinió que es va cada dia airejant als mitjans no respon al que es parla al carrer. Escolteu, jo cada dia vaig a fer un cafè i al bar encara és l'hora que hagi de sentir un debat sobre la C trencada o els accents oberts. M'explico? O l'associació de Rajoy, ja que hi som. És que és igual, la gent no parla d'això. La gent parla de que no té pasta, de que li costa arribar a final de mes, que el fill li ha sortit, hòstia, que és un cabra boja, que la dona el puteja, que el marit és un cabron. La gent parla de la vida. I a les tertúlies no es parla de la vida. Es parla dels polítics. Clar, això és horrorós. Si teniu en compte que TV3 té una persona més de plantilla que la dotació del Charles de Gaulle, que és el portaavions insígnia de la flota francesa, home, ens situarem una mica amb la magnitud de la tragèdia. Per tant, s'hauria de retallar TV3, s'haurien de retallar tots els mitjans públics, s'hauria de deixar de subvencionar els privats. Qui vulgui ser empresari, que s'ho pagui ell, que ser empresari de la comunicació a Catalunya és molt barat i guanyes molta pasta, que li diguin a la Terribas, al Toni Soler i a tota aquesta gent de l'Ara. Aquesta va sortir de la TV3 a l'Ara, de l'Ara a Catalunya Ràdio. S'emporta 200.000 euros a l'any. Carinyos, voleu dir que per 200.000 euros a l'any cap dels presents no diria que Artur Mas és l'home més ben parit del món? Cony! És que és així, qui paga mana i els collons a la butxaca. Per què dic això i amb això acabo? Faré com el Jordi Cañas i acabo, i són 3 hores més, però bueno, jo te quiero. Tota aquesta gent està allà perquè si s'haguessin de buscar la vida al mercat no fotrien un duro de calaix perquè són dolents professionalment. I el carrer fa molt de fred. Per tant, la Terribas matarà per seguir on està i portarà l'Otegi, que per cert aquest matava i en un altre sentit. El senyor Lopatger continuarà perquè si no què ha de fer? Samarretes per l'ANC, si no saben què fotre's i cada any en foten una diferent. A mi m'agradaria preguntar-li una cosa amb el Jordi. Perquè sí, perquè jo me l'estimo y pensaba, pues a putearlo un poco, coño. Vamos a ver, tío. Yo no creo que tenga arreglo esto de lo público. Fíjate lo que te digo. Salvo tirarlo todo al suelo y volverlo a hacer. Es decir, yo soy partidario de cerrar los medios de comunicación en Cataluña y en general todos, repensarlos y volverlos a hacer. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque en un país en que se cierran camas de hospitales, la pasta que se lleva la Corpo es de vergüenza. ¿Tú cómo lo ves? Breu, sisplau, Muy breve.
Yo creo que los medios de comunicación públicos son necesarios, si cumplen su función. Y eso tiene que estar dimensionado. Y lo que uno no puede gastarse es, como Cataluña se ha gastado en los últimos 10 años, una media de 300 millones de euros en los medios de comunicación públicos que tienen un share del torno al 15%. Eso es una locura. Eso es una falta de respeto a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque, como tú bien dices, esa media de 300 millones, con la mitad, no, con un tercio, haces una televisión bien apañada. ¿Vale? Una televisión que realmente de ese contenido lingüístico, de proximidad, de bla, bla, cultural, tal, que a lo mejor es necesario porque lo privado pues no es su mundo. O sea, a mí, en general, lo público creo que es necesario si tienen los recursos justos y cumple su función. Así no, si no lo hace, ¿qué hacer? Como decía Lenin, cerrarlo. ¿No? A ver, ¿cómo te llamas? ¿El chaval que está de gafas detrás de Carlos? ¿Te habéis pedido la palabra? Però, sisplau, molt breu, Vaig volant. M'aixeco o no? No fa falta. No, abans en Joan Ferran s'ha queixat de la reforma que van fer a la Corpo i res, he començat a buscar informació, perquè clar, quan estava... Se m'escolta bé? Sí. Quan l'estava explicant era del pal, ostres, aquí s'emporten nens, se'ls mengen i tot. I clar, jo miro les notícies i clar, la reforma aquesta de la Corpo van votar-la Convergència i Unió amb el PP. I alhora, per exemple, van votar en contra Ciutadans i Esquerra. Clar, jo aquest frontisme i aquest dramatisme, a efectes pràctics, no el veig. Vull dir. I a més, per exemple, en Joan Ferran, en declaracions de La Vanguardia, va dir y les ha reprochado que pacten con el único grupo negacionista del rol cultural y lingüístico de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. Vetan que se pueda ver TV3 en la Comunidad Valenciana. Y ahora, o crosta nacionalista o... No sé si m'explico. És una mica incongruent tot plegat. No, però pots aclarir una mica més perquè... La pregunta pot ser... No dic, vull dir, aquesta intervenció que has fet contra la reforma, que la puc entendre des del teu punt de vista, no és una mica veleta comparat amb el que deies fa uns mesos? La reforma que he explicat de l'any 99, aquesta? No, la darrera, última. L'òmnibus. No, la reforma òmnibus va ser... A veure, quan es fa la llei d'audiovisuals, que es fa el CAC i que es fa la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, es fa per consens de tothom. I fins al PP, tothom vota d'acord. Després es perverteix en la pràctica, però quan Convergència torna a guanyar les eleccions, fa una llei òmnibus que es carrega una quantitat de lleis, no sols les audiovisuals. Sí, que va ser quan del Parlament i després... És quan canvien les proporcions, quan diuen que el CAC no es té que fer per 2/3, quan la corporació no es té que fer 2/3, sinó que la majoria simple per majoria simple es pot fer tot, i van al Parlament i canvien el quadre dirigent de les dues estructures. Això és el que he explicat, vull dir que arriba un moment en què modifiquen allò que havia sigut consensuat absolutament per tothom, per tots els grups de la cambra. I, evidentment, ho modifiquen en un sentit partidista, per poder controlar, com explicàvem fa un moment. És partidista, però Ciutadans i Esquerra voten en contra... Un segon. Ciutadans i Esquerra voten en contra, Convergència i Unió i PP voten a favor. És que és un canvi de majories, fonamentalment, el que hi ha a la nova llei. És que la nova llei, o sigui, l'antiga llei ja estava manipulada, amb la qual cosa, si ja no es complien els criteris, de l'únic que es modifica és de l'estructura, del mode d'anomenament de l'estructura i les majories. Com que hi havia una certa paràlisi amb l'exigència de 3/5 parts, es canvia a 2/3 parts, però la clau de quan els mitjans de comunicació públics a Catalunya depenen i són instrument partidista no depèn només de les majories a l'hora d'anomenar qui és el director o no, sinó que en el seu si propi no compleix amb la funció de servei públic, i això passa de molts anys, Ferran, vull dir que això no és una cosa del 2003 cap aquí. No, el que passa que hi ha anys que ha passat més i anys que ha passat menys. Anys en què el control parlamentari... En què la societat ha dit prou, també, no? No, però a veure... Muy breve. A ver, vamos a reconocer... No han exercit el seu veto. No, ja veuràs. De l'any 83 fins ara ha sigut un desastre. Per algunes èpoques que ha sigut més desastre. I sobretot l'època que ha sigut més desastre és des de l'any 2010 cap aquí,
quan hi ha la modificació d'algunes coses que no funcionaven bé, però funcionaven millor del que funcionen ara. O sigui, hi ha una regressió. No estic dient que el que havia abans estava ben fet, estic dient que el que havia abans tenia una nota d'un 4 i ara la nota és d'un 2. Y no digo un 0 porque sería demasiado ya. O sea, ha habido una regresión, esto es lo que planteo. Breu i segura. Bueno, jo tampoc no vull estendre el tema, no? Jo crec que és una cosa que ve de fa molts anys, que no depèn temporalment de canvis o no de governs, sinó que ara està més exagerat perquè, entre altres coses, hi ha una pèrdua de vergonya total i es fa sense cap mena de mirament i d'una manera absolutament descarada. Al moment que anomenes el Salud Gordillo de director de la tele, doncs estàs demanant un senyor d'Esquerra. Però amb el Sáez tampoc de la ràdio, que estàs nomenant una persona amb carnet, a més militant, actiu, propagandista, etc. Bueno, hola, molt breu. De Ràdio Nacional d'Espanya a Ràdio 4. Jo anava ja amb una tertúlia, que era un contra un, era jo contra un independentista, per si no sabeu, jo sóc més espanyolista que la Loa Flores, i era un tema ell contra mi. Vam fer 4 o 5 programes i va dir al presentador, Juan Carlos, no pots venir més perquè aquí no volem parlar de política. Una ordre que he rebut de dalt. Una cosa que em va sobtar la primera vegada que vaig anar, un cartell que posava, dintre d'un treballador, tenia la seva taquilla, allà a les oficines, proclamen la independència ja. Jo em pregunto, aviam, Ràdio Nacional d'Espanya, Ràdio 4, això un treballador de TV3 ho podria fer? ¿O a Cataluña Radio? Aquí le preguntas. Y una cosa que quiero hablar, porque aquí somos varios tertulianos del Cataluña Opina, si hay derecho a decidir, tiene que haber derecho a saber. La gente tiene que saber que, por ejemplo, el Carlos Fuentes, que llevaba magistralmente el programa de Cataluña Opina, que fue la última tertulia plural que hubo en Cataluña, también la de la Rambla y la de Olla de Grills, que son las únicas que ha habido que están extinguidas ya, como el Tigre de Tasmania. Esa televisión tenía problemas económicos, llegó el Punt Avui, que la compró, le dijo a Carlos Fuentes, tu programa nos interesa porque es líder en audiencia, queremos que sigas tú como presentador, pero esta es la lista de tertulianos que vas a tener. Eran como 20 o 30 personas, todos independentistas. Fuentes dijo que por ahí no pasaba y se fue a esa televisión. Y Xavi García Albiol, muy listo él, li havia dit, escolta, si alguna vegada tens problemes amb aquesta televisió, jo et guardo un lloc a Badalona Televisió. I vam anar tots a Badalona Televisió. Va arribar la CUP, l'alcaldessa del pelo blanco, de Badalona, y fulminó ese programa. Ya no querían ni a Carlos Fuentes. Y fulminó el Olla de Grills. Y eso me hace pensar a mí que si hay una Cataluña independiente es que no habrán tertulias, porque es pensamiento único. Y decíais que ellos tienen distintos grados de nacionalistas. Es que pasará como en la Badalona Televisión. Hablarán de temas locales, no quieren opinión política ni la suya, no quieren nada cuando conquistan y cuando dominan el poder. Corea del Norte no hay tertulias políticas, ni comunistas ni nada. El Punt Avui, todas las tertulias que tiene, no invita a nadie que no sea nacionalista. Y algún día, si esto fuera un país decente, se explicaría cómo se vendió Canal Català al Punt Avui y la modificación ad hoc que se hizo de la ley para permitir una retransmisión en cadena. ¿Sí o no? Es decir, ¿de dónde sacó el Punt Avui, que estaba quebrado el periódico, recursos para comprar una televisión? Y la única cadena que emitía tertulias plurales resulta que la compra el Punt Avui y se convierte ¿en qué? En otro sistema de medios que impide la pluralidad. Y además no es sancionada durante muchos años por no emitir contenido local, que es a lo que tenían derecho. Sí, ¿no? Antes de pasar a la última pregunta, Andrea, dado que este último rifirrafe nos quieres decir algo. Bueno, sí, es que en alusión al último comentario, como desconozco o sea, quiero decir, yo evidentemente si ha habido algún caso de censura, pues no puedo más que lamentarlo por la propia empatía que me produce, pero si lo desconozco no me puedo posicionar porque no puedo, más que nada, pues mi solidaridad en todo caso. No. Bueno, per tancar l'acte, Teresa Freixas, última pregunta, si us plau. Sí, jo és que voldria fer una pregunta que se surt una mica del que en aquest moment esteu parlant. Perquè, a veure, la tertúlia, política, no política, en realitat què és el que està fent? Hi ha un munt d'opinió, la que sigui, com sigui, i diguem-ne, a vegades amb fonament i moltes sense fonament. Hi ha molt poca informació i, a més, barrejada amb opinió. Però és que, a més, no hi ha gens de formació, que crec que també tindria de ser un dels elements de la tertúlia política, perquè
la tertúlia, la televisió, la ràdio, els medis de comunicació són per formar una opinió pública lliure. I per formar l'opinió pública lliure han d'informar i han de formar. Aleshores, aquesta part formativa no la veig per cap lloc. No sé si vosaltres penseu una cosa diferent. ¿A quién le adresas? ¿Le adresas a algún? Bueno, yo creo que, como decía Miquel, no rápido, es un tema que es una tertulia política, otra cosa es una tertulia. Generalmente en Cataluña hay tertulias políticas. Y lo otro, con que lleves un historiador, es un historiador que tiene... O sea, fíjate, lo comentaba antes a Joan, un sociólogo, Salvador Cardús, un historiador te lleva al Sobrequés o te lleva a John Beculla. Que no me habéis entendido, lo repito. La tertulia política tiene que formar políticamente y yo no veo que la tertulia política forme políticamente. Eso es lo que quiero dir. Sí, tens raó. Si és el que plantejava el Miquel Jiménez abans també aquí, que la tertúlia política no forma. Ara, també et dic una cosa. El que a vegades condueix la tertúlia política no vol que formi, sinó que vol que montis a l'escàndol. Jo us puc assegurar que a mi m'ha passat a TV3 dir-me en un debat, i no diré en quina presentadora, perquè encara està en actiu, en un debat amb l'Oriol Pujol, un cara a cara amb l'Oriol Pujol, em diu fort a la jugular que hem de guanyar audiència. Us juro, dono la meva paraula que em van dir això. Fort a la jugular que hem de guanyar audiència. I ara us en dic una altra. Tenia també un cara a cara amb el Dani Cirera i tots dos, com que a més érem amiguetes i tal, ens vam dir tu i jo ara no ens anem a donar bufetades aquí. I l'Antoni Bassas va parar a la tertúlia i ens va dir escolta, els he portat aquí perquè es discuteixin. I ell i jo ens vam dedicar a criticar Convergència. I el Bassas ens va dir escolta, us he portat aquí no perquè us poseu d'acord, sinó perquè us baralleu. Compte, vull dir que tens raó, t'estic dient que tens raó, però el conductor del programa vol sang i fetge, perquè si no té sang i fetge no té audiència. Y después intervenciones de 30 segundos, en los ritmos de las tertulias, donde no hay reflexión, no es las tertulias de la clave, que los que tenemos una edad nos acordamos. O sea, el ritmo que tienen las tertulias hoy en día en cualquier medio de comunicación público o privado es intervenciones de 30 segundos, 40 segundos y dilo rápido y titulares, porque no hay posibilidad de desarrollar un... O sea, estamos en un problema de complejo que solo permite titulares simples. Hay una especie de contradicción, ¿no? Son dos ritmos diferentes, problemas muy complejos que requerirían reflexiones profundas frente a unos ritmos audiovisuales de rapidez e inmediatez y de simplicidad. Esperanza, perdona, ¿queréis decir algo sobre el tema y cerramos? Bueno, es evidente que no cumple con una de las funciones formativas, ¿no? La tertulia política, pero yo creo que eso entonces ya no sería solo de lo que es el título de la conferencia en Cataluña. Es que en Cataluña, aparte de no formar, pues lo que hacen es aleccionar, calentar al fanatismo más recalcitrante que tenemos aquí y sobre todo manipular mucho, ¿no? Pero sí, o sea, en las tertulias políticas difícilmente por los tramos de audiencia, publicidad, etcétera, etcétera, se puede reflexionar profundamente, pero eso no sería un gran inconveniente, sería el inconveniente del formato quizás, que la clave pues sí que permitía más eso, o la que he dicho de Radio 4 sí que por las mañanas permite más eso, pero lo grave en Cataluña es la manipulación, sobre todo la manipulación. Andrea, para cerrar. Sí, no, muy breve también, además voy a reiterar cosas que he dicho, que es la diferencia entre un espacio crítico que pueda servir y la tertulia más mediática, más show, más del día a día, que es lo que tenemos. Es verdad y insisto también que lo que no se puede tolerar, yo creo en ningún caso, es como dice Esperanza, pues la manipulación o esos destacados que a veces son confusos, sobre todo por parte de los medios públicos. Pero claro, más allá de eso, pues insisto, al final el formato de tertulia tal y como está en la actualidad, también por el morbo que comentaba antes Esperanza, pues es el que es, y negarlo cuando yo misma participo en ellas pues no tendría mucho sentido, y es lo que he empezado diciendo y acabo igual. Perfecto, pues la verdad es que muchas gracias a vosotros cuatro, la verdad es que ha sido intenso y me ha costado, pero 2 horas, hemos estado 2 horas aquí, son las 9:10, o sea, 2 horas sin parar, lo cual indica de que hay muchas cosas que decir sobre este tema. Muchas gracias a todos por venir, la verdad es que habéis aguantado hasta las tantas, digamos, casi para cenar. Haremos más, esperamos que vengáis, y sobre todo encantadísimos de que de aquí se hable sobre política, sobre comunicación, sobre sociedad, y se haga en libertad, y sobre todo se haga cada uno diciendo lo que quiere. Gracias, el grupo de periodistas Pi Margal seguirá en la brecha y os esperamos en los siguientes actos.
Hasta la próxima.